Puedo hacer que todo suba de nivel. Capítulo 526 Progreso 2. Después de reparar el submarino, Billy esperó noticias de sus espías en la costa. Pronto recibió algunos masajes. Las cosas habían mejorado considerablemente ya que el número de veces que los soldados y aventureros tuvieron que luchar durante ese día había disminuido. La cantidad de gusanos que aparecían también disminuyó, por lo que su arduo trabajo valió la pena. Pensó Billy. Necesitamos disminuir su número y encontrar la ubicación de las mazmorras, después de eso, tendremos la oportunidad de ayudar a los otros estados. N5B. 5I, 5. 5I, /es. Los espías que enviaron al castillo de Meido finalmente llegaron y trajeron la noticia de que la gente allí también estaba siendo atacada por monstruos acuáticos. Eso era raro, por lo que los tomaron por sorpresa y algunas aldeas fueron destruidas. Afortunadamente, el número de víctimas fue bajo ya que los monstruos eran algo así como tortugas congeladas. Creo que leí en un libro que una vez existió una mazmorra que generaba cuentos criaturas, pero de repente dejó de funcionar y no estaba bajo el agua, dijo. Pensó Billy. Incluso engendraron monstruos que, después de todo, tendrían cierta ventaja en algunos territorios. También era estúpido creer que las criaturas simplemente permanecieron dentro del agua hasta ahora. Billy no quería creer que las mazmorras habían aparecido recientemente, pero estaba bastante claro que ese era el caso. Pensó Billy. También podría ser algo orquestado por alguien para mantenerme ocupado. Pensó Billy. Para no dejar que los niños se preocupen, o Sarah y Natalia que se quedaron atrás, necesito pasar un tiempo con ellos antes de mañana. Cuando los encontró, Billy confirmó que los demás ya le estaban explicando la situación. Preguntó Natalia. Billy respondió. Dijo Sarah. Es bastante desconcertante quedarse atrás y tengo la sensación de que todas estas coincidencias son demasiado sospechosas. Bueno, no nos preocupemos infinitamente por lo que no sabemos, dijo. Dijo Billy. Si sucede algo inesperado, lo solucionaremos y eso es todo. En cualquier caso, descansemos lo máximo posible para asegurarnos de que estaremos en óptimas condiciones y no les pasaremos las preocupaciones a los niños. Después de eso, se fueron a dormir. A pesar de sus propias palabras, a Billy le costó conciliar el sueño ya que era del tipo que le gustaba prepararse para todos los resultados posibles. Aún así, se durmió usando control mental. Después de la carrera del día anterior, Billy también decidió conseguir algo de combustible extra para al menos encontrar las mazmorras lo antes posible. Declaró Billy. Preguntó Kate. Billy respondió. Y lo mismo podría decirse de las otras áreas atacadas en los otros estados. Sin embargo, Billy no tenía por qué compartir así sus preocupaciones. En lugar de preocuparse por un enemigo invisible, tendrían que centrarse en los enemigos que podrían ver. Tenía la sensación de que el enemigo podría estar tratando de hacerle perder el tiempo concentrándose en algo inútil, así que solo tenía que resolver ese problema lo antes posible, y tenía una idea de cómo hacerlo y también hacer que el enemigo me arrepiento de haber usado mazmorras para hacer ese tipo de trabajo. Aún así, en lugar de concentrarse en ellos, Billy condujo hacia la dirección de donde venían. Mientras atacaba a los que iban delante, sus amigos disparaban a los que los perseguían. Preguntó Alejandro. Todos ellos nos están persiguiendo, ¿sabes? Dijo Billy. Kate dijo mientras fruncía el ceño. Este tipo de comportamiento es extraño, los monstruos no pueden ser tan inteligentes. Aún así, no le preguntaron a Billy qué pensaba al respecto. Su silencio fue suficiente para que comprendieran que había considerado todo eso y decidió guardar silencio. Billy era así, siempre se guardaba algunas de las cosas problemáticas para sí mismo, pero los demás se dieron cuenta de que esto estaba en una escala completamente nueva. Aún así, solo había una cosa que debían hacer. Seguir luchando. Capítulo 527 Progreso 3. Aún así, no había señales de la mazmorra. Además, el fondo del mar comenzaba a hacerse cada vez más profundo, por lo que Billy comenzaba a preocuparse si las mazmorras estaban en un nivel donde la luz del sol no podía alcanzar. Incluso si tuvieran cuerpos sobrehumanos, las cosas se volvería muy complicado. Tan profundo, estaba a solo 50 metros de profundidad bajo el agua y me pregunto por qué, y dijo Kate. Dijo Billy. Sin el invento de Billy, esto sería imposible, incluso para nosotros. Simplemente copió uno. En cualquier caso, se aseguró de usar su magia para poner un punto de referencia allí. No era alto, pero puso una lanza larga hecha de maná en la parte superior del coral. Podía sentir la energía incluso a 10 kilómetros de distancia, así que estaba bien. Preguntó Kate.
Billy respondió. No creo que tengamos que lidiar con un laberinto, pero deberíamos regresar después de hacer más preparativos. También podríamos terminar rodeados por delante y por detrás si no nos deshacemos de algunos monstruos más mientras buscamos las mazmorras. Aún así, sería mejor deshacerse de ellos el mismo día ya que no tenía idea de lo que podría pasar si no lo hacía. Además, Billy necesitaría tanques de oxígeno y reguladores para ayudarlos a respirar bajo el agua, incluso con esa habilidad, las cosas podrían complicarse demasiado y no podrían permitirse el lujo de usar tanto maná. Dicho esto, Billy estaba empezando a preguntarse qué pensarían sus amigos si seguía mostrándoles esas cosas convenientes. N. 5. 5/5, 5. 5ñ/1, n. Era difícil decir si fue una coincidencia afortunada o si alguien había sido descuidado en su trabajo. En la tarde de ese día, Billy y su grupo también encontraron fácilmente otras dos mazmorras en el sur. Dijo Kate. Aún así, ¿cómo vas a luchar allí si no podemos usar el submarino? Sin mencionar que también era muy probable que el camino tuviera algunas curvas que harían que el vehículo no pudiera avanzar y por lo que tendrían que luchar solo con sus cuerpos. Les diré cómo serán las cosas una vez que lleguemos a casa, dijo. Dijo Billy. Al final, Billy tuvo que hacer un tanque de oxígeno y un regulador para mostrarles cómo se hacía. Si bien no tenía mucha experiencia en buceo, tenía suficiente para ese tipo de tarea. Además, podía controlar su flotabilidad con telequinesis. Sin embargo, sus amigos no pudieron. Utilice sus cuerpos fuerza para evitar profundizar lo más posible, pero los cansaría enormemente. Después de mostrarles que se podía permanecer bajo el agua durante bastante tiempo usando un tanque, les contó su idea. Dijo Billy. Al llevar esto en la espalda, terminarás hundiéndote, pero ustedes pueden usar magia de viento para evitarlo. Preguntó Kate. Billy respondió. Ha pasado un tiempo, pero debería poder hacer algo incluso mejor que antes. De lo contrario, los proyectiles perderán demasiado tiempo mientras vuelan y no perforarán los cuerpos del enemigo. Por lo general, sería mejor si tuvieran unos días para practicar todo eso, pero Billy pensó que no podían darse ese lujo. Tendrían que aprender sobre la marcha. Natalie quería ir a luchar contra los monstruos, incluso si tenía que usar ballestas en lugar de espadas. Aún así, Billy no quería dejar a Sarah sola con los niños. Estoy completamente recuperado, dijo. Declaró Sarah. Durante el día no pasará nada y los niños tienen sus mascotas. Hasta ahora no ha ocurrido ni un solo accidente, ni siquiera cuando estábamos fuera, así que ¿por qué crees que sucederá algo ahora? No, olvida lo que dije, dijo. Dijo Billy. Tienes razón, lo estoy pensando demasiado. Dijo Sarah. Además, ya aprendí Mana Dominion, así que estaré al tanto si algo está por suceder. Dijo Billy. No solo eso daba miedo, sino que también era peligroso. Billy incluso agregó algunas linternas en caso de que el clima se ponga malo y la visibilidad empeore dentro de la mazmorra. Capítulo 528 Progreso, 4 declaró Billy. Voy a dejar el submarino flotando, así que creo que al menos uno de nosotros debería quedarse cerca y protegerlo. Si nadie quiere ofrecerse como voluntario, decidiremos viendo quién será el más lento y el más nervioso bajo el agua. En cualquier caso, sigue mi ejemplo y copia mis movimientos. No es nada difícil. Probablemente para tener alguna ventaja sobre otras criaturas del océano y, sin embargo, a pesar de que el grupo tenía 500 monstruos, fueron completamente exterminados y sabía que le faltaba mucho más, pero lo básico era suficiente y los demás lo siguieron y estaba claro que se sentían bastante incómodos. No podían moverse como querían, el tanque siempre los empujaba hacia abajo y la visibilidad no era tan buena. Tampoco podían comunicarse, por lo que solo podían seguir el ejemplo de Billy y esperar resolverlo más rápido si algo salía mal. En cualquier caso, después de observar a todos por un rato, Billy confirmó que ninguno de ellos movía de manera extraña o parecía nervioso. Aún así, Kate le hizo una señal para que subiera. Creo que vigilaré el submarino, dijo. Declaró Kate. Mientras hago entrenamiento de fuerza, me siento débil como antes. Este sentimiento es bastante molesto y no me veo peleando bien en un espacio reducido. No hay nada por qué sentirse mal por ello, afirmó. Dijo Billy. De todos modos, si notas algo extraño en la mazmorra, no actúes con dureza. Espere al menos 10 minutos antes de hacer algo. ¿N5 preguntó Kate. Declaró Billy. Billy estaba lo suficientemente loco como para hacerlo.
Al final, nunca había oído hablar de nadie que destruyera una mazmorra, pero podría ser necesario allí. Después de todo, pocas personas podían acercarse a él, por lo que manejarlo como de costumbre era imposible. Destruir una mazmorra normalmente era algo que afectaría el medio ambiente y la economía de una región, pero como eran nuevos, probablemente estaba bien hacerlo, era difícil de decir. Aún así, era mejor que correr riesgos innecesarios. Sería mejor ocuparse de ellos antes de que abandonen la última parte de la mazmorra. No pudieron evitar fruncir el ceño ya que emitía mucha más luz de la esperada. Verían las cosas tan claramente como el día, incluso en una cueva submarina. A menos que se cometa algún error estúpido, les resultaría difícil no darse cuenta de la presencia de los enemigos. Acercarse a esos. Aún así, dado que estaban siguiendo el ejemplo de Billy, eso sería poco probable. Como no caminaban, debían mantenerse alejados unos de otros mientras buceaban. De lo contrario, no podrían utilizar sus armas. En cualquier caso, el interior de la mazmorra estaba completamente cubierto por la vegetación común de los corales, era bastante viscosa, por lo que Billy no tenía ganas de tocarla. Aparentemente, Lily compartía sus preocupaciones, mientras que a Alexander y Natalie no les importaba nada. Para Billy era un sentimiento extraño saber que Natalie podía ser más masculina que él y era una mezcla de orgullo y vergüenza, pero probablemente se debía a su ego. Si bien Billy esperaba eso, le preocupaba que sus cuerpos no soportaran tal presión. Aún así, incluso después de un tiempo, no notó ningún cambio. Las cosas estaban mejorando, por lo que podían concentrarse en la tarea que tenían por delante sin preocuparse por nada más, tal como Billy había planeado originalmente. Había planeado hacer algún tipo de armadura mágica para ayudar con este trabajo si las cosas se ponían difíciles, pero eso no será necesario, dijo. Pensó Billy. Por alguna razón, se generaban al mismo tiempo y en grandes grupos, por lo que había que tratarlos así. Las ballestas mágicas que hizo Billy disparaban rayos de viento especiales. Su velocidad y poder penetrante eran bastante altos y, por eso, tenían una patada poderosa. Aún así, Billy los proyectó con eso en mente y para llevar al enemigo al interior de la mazmorra. Mientras pelean, también ganarían algo de distancia sobre los enemigos con cada disparo, pero sin precaución, esos solo los lastimarían. A Billy se le puso la piel de gallina y se dio cuenta de que Lily sentía lo mismo. Gracias a eso fueron los primeros en disparar, y tenían otra razón más para no fallar sus tiros. Con cada proyectil explotaba la cabeza de un gusano. En un abrir y cerrar de ojos, decenas de ellos murieron, y Billy finalmente notó que sus cuerpos bloquearían sus caminos si los dejaban así y en ese sentido, la patada de las ballestas los ayudó. Capítulo 529 Preguntas, 1. Aunque no podían usar sus hechizos de agua también bajo el agua, las cosas cambiaron cuando los usaron juntos. Se envió una enorme ráfaga de agua hacia Billy y los demás, y se vio obligado a frenarla congelando el agua frente a él. Aún así, fueron empujados hacia atrás decenas de metros. Finalmente, la mitad de la mazmorra se congeló y los gusanos murieron. Las cosas se pusieron peligrosas por un segundo, pero está bien lo que acaba bien. Billy también aprendió la lección, así que estuvo bien. Los monstruos no tendrán la oportunidad de volver a asustarlo. En el mejor de los casos, perderían las herramientas que les permitían luchar allí, en el peor, terminarían golpeando algunas rocas afiladas alrededor de la mazmorra. Eso sería demasiado peligroso, considerando que podría luchar contra un guardián del núcleo, ni siquiera estaba preocupado. La razón de esto fue el hecho de que no creía que fuera a enfrentar algo al nivel de un titán. Desafortunadamente, había algo molesto allí, era un pulpo enorme. La criatura tenía al menos 50 metros de largo y sostenía el núcleo de la mazmorra como si fuera la cosa más preciosa del mundo, pensó Billy.N, o 5 más menos 5551N. Sin embargo, si Billy decide hacer eso, perderán el tiempo y deshacerse de las 5 mazmorras ese día será imposible. No podían culparlo, incluso ahora, el pulpo gigante los estaba mirando, y eso era bastante inquietante. Después de todo, no había tiempo para jugar con el monstruo. Hizo que una enorme púa de tierra emergiera del suelo y la hizo girar lo más rápido posible. El guardián notó el peligro para su vida y se dispuso a repeler el proyectil. La criatura incluso creó una pared de hielo, aunque Billy frunció el ceño por un momento, no se detuvo. Disparó cuando el proyectil estuvo listo, y luego impactó en la gruesa pared de hielo creando varias grietas alrededor mientras la perforaba. Gracias a la ventaja del terreno, la criatura bloqueó el ataque, pero otros llegaron en rápida sucesión.
Ciertamente parecía una forma indirecta de matar al guardián desde la distancia. Aún así, congelar todo a su alrededor no funcionaría ya que el monstruo podría hacer lo mismo. Aún así, pronto se dieron cuenta de que Billy tenía otro plan en mente, mientras los picos de tierra y las paredes de hielo estaban siendo destruidos. Billy también estaba creando una enorme lanza de hielo cerca del techo, y el monstruo estaba demasiado cerca para ver eso. El proyectil también giraba increíblemente rápido, hasta el punto que los demás comenzaron a ser atraídos hacia él. También activó aura destructiva y soporte mágico para aumentar el poder del ataque. Al final, el proyectil atravesó la pared de hielo en constante crecimiento y golpeó la cabeza del pulpo. La cosa no se detuvo allí. Lo atravesó y luego golpeó el centro de la mazmorra. Entonces, Billy no tuvo tiempo de verificar sus recompensas. De todos modos, él lideró su escape del calabozo y los demás se aseguraron de aumentar su velocidad. Billy destruyó algunos bloques de tierra que se interpusieron en su camino, pero al final, el escape había sido bastante fácil. Al final, Billy realmente destruyó el núcleo, pero nadie podía culparlo. Incluso si esas mazmorras ayudaran a la economía del estado, nadie podría pedir que más de una se quedara atrás. Supongo que debemos guardar silencio sobre esto, dijo. Dijo Alexander cuando salió del océano. Algunas personas podrían quejarse si escuchan que destruimos una mazmorra. Nunca escuché que nadie hiciera eso. Me está gustando, finalmente estás empezando a usar tu cerebro, dijo. Dijo Billy y luego le dio unas palmaditas. Dijo Alejandro. Dijo Kate. Pensé que ustedes regresarían después de ver al guardián una vez, pero supongo que Billy tiene prisa. Declaró Billy. Vamos a usar el submarino como un barco, así que tómate un descanso y disfruta del aire limpio mientras nos dirigimos a la siguiente mazmorra. Esta será tu única oportunidad de descansar antes del siguiente objetivo, así que úsala bien. Realmente tengo prisa. Dijo Kate. Era bastante incómodo permanecer bajo el agua sin la ropa adecuada y, sin embargo, el trabajo apenas había comenzado. Capítulo 530 Preguntas, 2. Sin mencionar que el primer éxito aumentó su confianza, así que cuando llegó el momento de la segunda ronda, estaban completamente listos. Antes de que Billy también saltara al océano, comprobó su estado. 2646, 2646, 4091, 4091, 1291, 1291, 479 más 380, 363 más 330, 1108 más 525, 142 más 380, 119, 415. Aura destructiva LV87, 10 up, explosión feroz LV64, 10 up, mejora del cuerpo LV21. 10 up. Conversión de mana /exp LV, Exmaster LV, control mental LV, telequinesis LV, invocación de bestias LV, enlace de invocación absolute LV, creación de agua LV62, 21 arriba, creación de viento LV25, 23 arriba, escudo de mana LV49, 14 arriba, dominio de mana LV41, 10 arriba, reflejo LV08, 07 arriba, natación NV65, 11 arriba, resistencia subacuática NV75, 17 arriba, alquimia NV86, 16 arriba, fuerza bruta NV76, 10 arriba, dureza NV76, 10 arriba, frío resistencia LV95, 14 arriba, pasos rápidos LV23, 06 arriba 720, pensó Billy. No es como si esperara un jefe más duro aquí, pero, en cualquier caso, decidió usar solo la mitad de los puntos ya que no necesitaba tanta potencia de fuego extra y porque quería tener cuidado con el gasto. Parecía que Kate quería quedarse atrás otra vez y ninguno de los demás estaba lo suficientemente cansado como para ocupar su lugar. Preguntó Natalia. ¿Qué pasa si el tutor es diferente? De todos modos, no podemos darnos el lujo de permitir que esas mazmorras sigan funcionando por mucho tiempo. Billy respondió. Solo mantente concentrado para darme apoyo en caso de que suceda algo fuera de lo normal. Varias mazmorras submarinas aparecieron y se rompieron al mismo tiempo. Billy tuvo que destruir sus núcleos, el comportamiento de los monstruos y era más fácil encontrar algo que no fuera extraño. Sin embargo, el grupo se dirigió nuevamente a la mazmorra, y esta vez Billy decidió concentrarse en apoyar cuando aparecieron los monstruos. Después de todo, todavía necesitaba recuperar su maná. Algo estaba mal. Se detuvo e hizo que los demás hicieran lo mismo mientras intentaba entender eso. El diseño de la mazmorra es el mismo que el otro, dijo. Pensó Billy.
¿Qué diablos? De hecho, ahora estaba casi seguro de que alguien hizo esas mazmorras y simplemente copió y publicó el diseño para ahorrar tiempo. ¿No le gustó eso y era porque estaba buscando al nigromante? Muchas preguntas comenzaron a surgir dentro de la cabeza de Billy, pero tuvo que dejarlas para más tarde y eso no cambió el hecho de que tenía que destruir la mazmorra. Parecía que estaba pensando en algo pero pronto lo olvidó. Sin embargo, Billy y los demás no tardaron mucho en encontrar la última parte de la mazmorra, y también vieron un pulpo gigantesco protegiendo un núcleo. En ese momento, incluso los demás se dieron cuenta de que las mazmorras eran esencialmente lo mismo. Aún así, el guardián atacó primero, disparando enormes lanzas de hielo, a pesar de que nunca habían oído hablar de un guardián que atacara a las personas antes de que pudieran aparecer en la última habitación. Lo mismo sucedió en los estados mineros, los núcleos y los guardianes están conectados de alguna manera aquí también, pensó Billy. Era extraño que estuvieran en el mismo nivel de poder, y no parecía que Billy se estuviera esforzando. Sin embargo, Billy decidió reducir la velocidad de sus ataques para poder usar Reflect, pero luego recordó que su habilidad podría terminar siendo analizado por el guardián, por lo que tuvo que cambiar su estrategia. Billy pensó .N, 5, 5/5R, 5, 5. 1, N. El guardián convocó algunas paredes de hielo para protegerse a sí mismo y al cristal, pero eso tampoco ayudó. El poder de ataque de las lanzas era inmenso, y giraban y aumentaban su poder penetrante. Los tentáculos y la cabeza fueron cortados en pedazos. Finalmente, el núcleo también fue destruido y la mazmorra comenzó a desmoronarse. Probablemente fue debido a la atmósfera y el agua lo que hizo que la sangre permaneciera por más tiempo y pareciera aún más vívida. Usar las lanzas de maná era la opción más fácil, pero seguro que no era algo bonito de ver. Los monstruos no tienen ninguna posibilidad de bloquear ese tipo de ataque, dijo Billy una vez que abandonaron el océano y saltaron al submarino. Dijo Billy. De todas las personas aquí, tú serías el que ganaría más si lo aprendiera. Capítulo 531 Preguntas, 3. Por eso se esforzaba tanto por aprenderlo. Aún así, no parecía que estuviera progresando mucho, al igual que los demás. Desafortunadamente, Billy no pudo hacer mucho por ellos para ayudarlos a aprender la habilidad. El resto estaba con ellos, no tenían bifurcaciones, y los guardianes de alguna manera obtuvieron el conocimiento de los derrotados y trataron de usarlo contra Billy. Naturalmente, no dejó que los monstruos lo burlaran, pensó Billy mientras sentía disminuir el nivel de maná del océano. No parece que un nigromante sea capaz de lograrlo, pero aún así, algo grande está comenzando. Preguntó Kate. Hicimos mucho hoy, y aunque solo ayudamos a nuestro estado, podemos ayudar a los demás después. Los ayudaremos, ¿verdad? Pero tendremos que estar fuera de casa por unos días, dijo. Billy dijo mientras se rascaba la nuca. Podemos tomarnos un descanso por unos días ya que no creo que necesiten ayuda desesperadamente. Después de todo, Aura está siendo ayudada por Rosalie. Preguntó Alejandro. Me parece bien seguir así, después de todo, es por una causa justa. Billy respondió .N, 055551N, añadió Lily. Al final, él asintió. Tenían razón, sería mejor destruir todas las mazmorras lo más rápido posible. Eso fue lo que hizo con esos 4. De todos modos, quienquiera que los haya creado probablemente no podría hacerlo tan fácilmente, por lo que destruirlos ayudará al grupo y a los estados. Después de todo, había demasiadas similitudes entre ellos. Aún así, Billy pensaba hasta ahora que su llegada era como un fenómeno natural. Tal vez había un individuo reencarnado que podía hacerlos, y ese tipo estaba trabajando con el nigromante. O tal vez el nigromante encontró esa habilidad o mató a alguien para obtenerla, o tal vez algunas fuerzas desconocidas estaban trabajando con ellos, fuerzas más allá de ese continente y las posibilidades eran demasiado numerosas. Billy pensó y luego suspiró. Necesitamos destruir las mazmorras y luego podré preocuparme por eso. En cualquier caso, necesito compartir esos pensamientos con Ícaro y Luquina y hacer que levanten la guardia. Lo más probable es que todo el espacio libre acabará utilizándose para ese fin. Pensó Billy mientras trabajaba. Naturalmente, no eligió reencarnar, aunque estaba agradecido por ello. Probablemente lo habría hecho si tuviera el control sobre ello, incluso si supiera de esos eventos y al final obtuvo respuesta, pero nada importante. La respuesta decía que no encontraron ningún rastro del nigromante y, respecto a las mazmorras, no sabían qué decir. Estuvieron de acuerdo en que las suposiciones de Billy tenían sentido, pero no tenían nada que agregar ya que no tenían mucha experiencia en lidiar con ellas.
Billy dijo y luego suspiró antes de dispararle a la cabeza. No, y me estoy enojando, no puedo dejar que eso me afecte la cabeza. De todos modos, tal vez debería hacer que mis espías investiguen un poco en las bibliotecas sobre los gremios de todo el mundo. Después de todo, tenían las habilidades para fingir ser aventureros. Mientras Ellen tenía a su madre, él todavía necesitaba estar cerca y ayudar con todo lo posible. Además, sus otros hijos también estaban creciendo, y finalmente tenía una buena relación con ambos, no podía destruir eso debido a sus preocupaciones. Si bien fue un trabajo problemático que incluso tardó una semana en terminarse, Billy esperó con gran anticipación para encontrar tesoros bajo el agua, pero no encontró nada. Al final, su suposición fue tan errónea como podría haber estado. Afortunadamente, la verdadera misión había sido bastante fácil. Los guardianes de los núcleos no eran tan problemáticos, y el grupo solo pasó momentos difíciles cuando llegaron a las frías aguas del estado de Meido, que estaban casi en el punto de congelación. Si bien eso funcionó como un buen entrenamiento para mejorar su resistencia al frío, se turnaron para ayudar a Billy porque el frío era demasiado. Capítulo 532 Preguntas, 4. Era bastante extraño permanecer tanto tiempo en un submarino, a pesar de que no se sacudía como un bote o un barco pequeño. Mientras tanto, Billy buscaba noticias sobre sus espías, Ícaro y Lukina. Ninguno de ellos reportó nada importante y las cosas estaban lo más tranquilas posible y eso solo lo hizo sospechar más. Como era de esperar, era hora de que aumentara el alcance de su investigación. Pensó Billy. Solo que los gemelos aún no habían visto a Ellen, por lo que probablemente habían venido a visitarla y hacer eso, pero Samara no estaba a la vista. Eso era nuevo, así que Billy decidió investigar el asunto. Sería mejor si supiera por qué lo antes posible en lugar de dejarlo solo para arrepentirse más tarde. Billy dijo mientras acariciaba la cabeza de Héctor y Cristina. ¿Estás solo hoy?, preguntó Samuel. Vinimos juntos para ver a Ellen hace una semana, pero ella se fue hace 5 días. Está un poco ocupada cuidando a unos niños en el calabozo de bomberos. Aún así, era extraño que los gemelos no estuvieran juntos. Sin embargo, Billy podía decir más o menos que Samuel quería entrenar de nuevo. Naturalmente, no lo desafiaría tan pronto como regresara. Dijo Sarah. Dijo Billy y luego miró a Ellen durmiendo en los brazos de Sarah, parecía un ángel, y su expresión por sí sola hizo que el cansancio de Billy desapareciera. No pasó nada importante. Sarah agregó .n/5. 5 más menos. 5, 5, 5 y barra, 1, n, dijo Billy. Preguntó Sarah. No puede ser ese extraño vehículo acuático, no es como si alguien pudiera robarlo o intentar replicarlo. Billy dijo y luego suspiró. Billy quería asegurarse de que quienquiera que creara las mazmorras no supiera lo que hizo. El factor sorpresa lo ayudaría una vez que tenga en sus manos algo de información sobre el nigromante y su conexión con este incidente y aunque no hizo ningún progreso en ese sentido hasta ahora. Al final lo hará, pero tendrá que tener paciencia para no cometer ningún error. Dicho esto, a pesar de que puso una fachada fuerte, tan pronto como se metió en la cama, se quedó dormido casi al instante. Aún así, se despertó al día siguiente junto al sol y luego encontró a Samuel esperándolo en el campo de entrenamiento. Dijo Samuel. ¿Podemos entrenar un par de veces? He mejorado mucho desde la última vez. Dijo Billy. Sin embargo, te seguiré la corriente un rato. Pero antes de eso, ¿por qué no estás con Samara?, dijo Samuel. Aunque ella puede hacer lo que quiera con su tiempo, no tengo ganas de perder el tiempo con novatos, prefiero concentrarme en mejorar. Tal vez quería construir su propio gremio o algo así. En cuanto a Samuel, quería volverse lo más fuerte posible. Si bien eso no era malo en sí mismo, fue un poco problemático para Billy. Simplemente volverse más fuerte no podría ser un objetivo en sí mismo. Billy se preguntaba qué debería hacer ahora para ayudar a Samuel y aún así, por el momento, no tenía idea aparte de tratar de convertirse en un buen ejemplo para su hermano mayor. Como de costumbre, entrenó sin usar armas, con armas, sin usar magia y mientras usaba magia. Samuel era más fuerte de lo que Billy recordaba cuando tenía 16 años, pero aún le quedaba un largo camino por recorrer. Esta vez logró resistir más de unos pocos golpes, pero al final, no dio un buen golpe ni una sola vez. Dijo Billy. Al mismo tiempo, observó al exhausto Samuel respirando con dificultad en el suelo. Preguntó Samuel. Me cuesta creer ver el poco progreso que hice a pesar de tanto entrenamiento que tuve. Dijo Billy. Por eso parece que no has mejorado mucho. Aún así, eres más fuerte que yo a tu edad.
Probablemente puedas limpiar mi segunda mazmorra tú solo, aunque te lleve un tiempo. De todos modos, perseguir la fuerza por sí solo no te llevará a ninguna parte, Samuel. Si miras solo en una dirección, tu visión se estrecha y puedes perder algunas posibilidades de aprender cosas nuevas en el camino, ya que estás demasiado concentrado en ti mismo. Dentro de unos días te mostraré algo de lo que me has hecho darme cuenta ahora. Capítulo 533 Sistema de defensa, 1. Mientras tanto, compartían juntos todos los días. Después de todo, ambos se estaban beneficiando de eso de alguna manera. Como de costumbre, comenzaron peleando solo con los puños y Billy se centró en la defensa. Sin embargo, cuando vio una abertura, le dio un puñetazo a Samuel en medio del estómago y el ataque apenas causó daño físico, pero Samuel todavía sentía que su cuerpo se volvía más pesado y su respiración se volvía demacrada. Gracias a eso, no pudo pelear como antes, y Billy fácilmente le asestó más golpes hasta que Samuel perdió toda su resistencia y cayó al suelo. Dijo Samuel, visiblemente sorprendido. Perturbación física, dijo. Dijo Billy. Te otorga el poder de dañar directamente la resistencia del objetivo. El daño causado a la resistencia del objetivo será igual al nivel de la habilidad. 10 maná por ataque. En realidad, sabía cómo. Samuel veía a su hermano practicar todos los días y, cuando no estaba practicando, meditaba, tratando de entender cómo se suponía que la habilidad funcionaba perfectamente. Todavía era sorprendente que hubiera hecho eso en solo 2 semanas, pero Samuel no esperaba menos de su hermano mayor. Después de eso, pensó en cómo podría funcionar. Al final, solo tuvo que aplicar algo de maná para alterar algunos de los órganos internos que son responsables de hacer que la sangre fluya al cuerpo. Como estaban conectados, Billy podía hacer que su resistencia disminuyera con bastante facilidad. Era una habilidad perfecta para derrotar enemigos sin matarlos. Supongo que todavía tengo un largo camino por delante, dijo. Dijo Samuel después de un largo suspiro. Aunque aprendí todas esas cosas de ti, todavía no me acerco ni siquiera a tu fuerza. Tal vez debería aprender algunas técnicas por mi cuenta para sorprenderte. ¿Quién sabe? Billy dijo y luego sonrió. Dijo Samuel y luego se rió. Billy dijo y luego se palmeó la cara mientras sonreía. Un mensaje como ese era mejor que un sermón para alguien de su edad y Billy también fue así en el pasado. No podía hacer pasar el mensaje a aquellos que solo intentaban enseñarle cosas cuando siempre intentaban parecer que estaban por encima de él. Era más fácil aceptar los mensajes de quienes estaban en igualdad de condiciones. Aunque no era exacto decir que era imposible para él, a Samuel le resultaría difícil aprender Mana Constructs, por lo que Billy decidió concentrarse en lo que ciertamente podía hacer. Sin embargo, tuvo que detenerse cuando recibió algunos mensajes de sus espías, de Ícaro y Lucina. Le dijeron lo mismo. El nigromante atacó la ciudad templo con un ejército de muertos vivientes y luego robó la reliquia que estaba debajo del templo. ¿Él realmente hizo eso?, pensó Billy. Pensé que era una reliquia que se centra en la magia de apoyo y curación y que normalmente no sería útil para los nigromantes, pero, era extraño, tuvieron la oportunidad de atacar la ciudad del templo mientras él estaba ocupado destruyendo las mazmorras, y aún así no lo hicieron. No hagas eso. Billy no podía decir lo que estaba pensando el nigromante. Aún así, si robaban la reliquia de la ciudad templo, entonces su próximo objetivo podría ser la capital samurái. Billy frunció el ceño. ¿Por qué necesitan los cadáveres de los caídos reencarnados y esas viejas reliquias? Existía la posibilidad de que el enemigo apuntara a su familia para conseguir el martillo mágico. Aún así, el hecho de que el nigromante atacara la ciudad del templo sin iniciar una pelea tal vez fue una señal de que no matará a nadie en el estado de Meido. El nigromante se está volviendo más fuerte, increíblemente fuerte con esos activos, dijo. Pensó Billy. Las cosas podrían ponerse problemáticas si no hago algo. De hecho, tenía algunos, pero necesitaría seguir mejorando sus habilidades mágicas para poder llevarlos a cabo. Había convocado a algunos monstruos y los había escondido en las mazmorras y en su nuevo escondite para dejarlos crecer, pero les tomaría un tiempo convertirse en activos impresionantes. En este momento, Billy necesitaría cantidad más que calidad.
Con eso en mente, comenzó a convocar algunos golems específicos, 1000, 1500, 500, 200, 200, 250, 50, 250 N55 más menos 5, 55, 1N, 250, 50, 00, carga LV50, Smash LV50, cañón de piedra LV80, muro de tierra LV80, lanza de tierra LV80, resistencia a la tierra nivel 250, resistencia al frío nivel 30, resistencia al fuego nivel 80, resistencia al viento nivel 80, magnetismo de maná nivel 50, replicación de golem nivel 50. 00. Capítulo 534 Sistema de defensa, 2. Te otorga el poder de drenar maná del entorno cuando estás totalmente sincronizado con él. Otorga al golem el poder de replicarse después de tener suficiente maná para hacerlo. Si bien no los entendió, desde que confirmó que se podía obtener usando su sistema. Ya sea aprendiendo o usando la tienda de habilidades. Desafortunadamente, Billy no quería convertirse en un golem, por lo que la segunda habilidad fue inútil. En cuanto al primero, pensó Billy. Eso ciertamente aumentará mi conocimiento sobre el maná, y luego daré el siguiente paso con su uso. El único problema era que sus réplicas tenían que crecer después de que un nuevo núcleo se separaba de sus cuerpos. Un solo golem con esas habilidades consumía 10.000 puntos de maná y podía crear un golem extra cada día. Sin embargo, los nuevos golems necesitaron muchos días para crecer. Después de observar las cosas por un tiempo, Billy decidió que les tomaría al menos 6 meses alcanzar el mismo nivel que la primera generación. En 6 meses, tendré alrededor de 90.000 de esos, dijo. Pensó Billy. Un ejército autorreplicante es exactamente lo que necesita un villano, pero son aún mejores cuando se supone que deben proteger algo. Dijo Samara. Perdón por tomarme mi tiempo para regresar. He estado ocupado. Billy podía entender que ella estaba tratando de verse y actuar más adulta con su comportamiento y palabras, así que no le importaba mucho. Dijo Billy. ¿Quieres formar un clan y luego un gremio o algo así? Samara respondió. Aunque no es lo mismo que las hermanas que trabajan como instructoras, creo que me gusta ayudar a grupos de novatos y ayudarlos por un tiempo. Novatos. Las fiestas no generan mucho dinero, por lo que Samara tendrá que trabajar con bastante frecuencia. Aún así, el dinero no lo era todo y, trabajando así, Samara conseguirá muchas conexiones que podrían resultarle útiles en el futuro. Dijo Billy. La mayoría de las mazmorras son demasiado fáciles cuando intentamos limpiarlas nosotros solos. Dijo Samara. Tu segunda mazmorra es la única que no hemos despejado todavía, ya que tomaría demasiado tiempo llegar a ella. Si bien a Samuel le gusta entrenar y fortalecerse, rara vez se jacta, por lo que nunca menciona eso. De todos modos, Samara decidió quedarse en la casa unos días y practicó sus habilidades con Samuel. Sus caminos comenzaban a divergir, pero no era como si se estuvieran alejando el uno del otro. Al darse cuenta de eso, Billy pensó que estaba bien. Aún así, cuando estaba solo, no podía evitar preocuparse por las cosas que sucedían detrás de las cortinas. Al final, sus temores realmente se hicieron realidad, y escuchó que la capital del estado de Meido fue atacada. Sus espías tardaron unos días en confirmarlo. Aún así, finalmente se enteraron de que habían robado una antigua reliquia de la familia de descendientes de Angus. Billy no conoció ninguna otra reliquia, por lo que su martillo probablemente sería el próximo objetivo. Aún así, no pudo evitar preguntarse si el nigromante estaría tan loco como para atacar su casa. Mucho más que antes o en otros momentos, Billy realmente deseará matar al enemigo si hace eso y supongo que debería contarles a esos dos sobre el nigromante, dijo. Pensó Billy. Después de todo, pasó demasiado tiempo buscando al nigromante. También sabían que Billy podría convertirse en el próximo objetivo, por lo que sería más fácil ayudar si permanecieran cerca. ¿Los reencarnados les pasaron una parte de sus poderes? ¿O pusieron una parte de su alma? No pensé que se encerrarían en tales herramientas, y considerando que el dueño anterior del martillo habló con el creador de la reliquia, estaba casi seguro de que era como un recipiente para sus poderes, un como entre ese mundo y ellos. Aún así, decidió probar lo que hicieron Angus y Galatea. Si bien ya tenía algo de experiencia dando a sus objetos los efectos que quería, había pasado un tiempo desde que había hecho algo avanzado con ellos. Además, Billy estaba bastante seguro de que la base era la misma. Pensó Billy. Aún así, incluso si no lo es, siempre puedo subir de nivel. Se preguntó si era porque no podía entender la habilidad, y solo podía usar porque lo obtuvo de Jeanette. Sin embargo, Billy persistió.
Capítulo 535 Sistema de defensa, 3. El truco consistía básicamente en usar el maná con ese efecto en mente al crear el objeto. Antes, Billy solo podía obtener esos efectos una vez cada 10 intentos, y ahora podía obtenerlos 5 de cada 10 veces y era un poco difícil porque a veces no podía controlarse y de hecho usaba la habilidad que quería pasar. La reliquia era básicamente una estatua de una figura encapuchada ya que Billy no quería tallar los detalles de la cara y el cuerpo. En cuanto a por qué usó una estatua como reliquia, fue porque quería imitar el efecto de la reliquia del templo y porque el tamaño aumentaba el alcance de la reliquia. El único problema era que Billy necesitaba combustible para mantener la reliquia. Barrera alrededor de su casa, y usó el jugo de las frutas Elish. Pensó Billy. Ahora que lo pienso, probablemente fallé antes porque no puedo controlar la telequinesis por completo. Solo la comprensión total de la habilidad me permitiría pensar en usarla sin activarla. A veces, las personas pueden hacer las cosas conscientemente, pero no pueden planificarlas paso a paso. Lo mismo pasaba con las habilidades innatas, las tenían y podían usarlas por completo, pero la comprensión era otra cuestión completamente diferente. Era extraño dado que Hake había estado estudiando magia durante décadas, pero esas eran muy diferentes de toda la magia que desarrolló y dominó por sí mismo, por lo que no se podía evitar. Aún así, tal vez si logra irse por cientos de años, alcanzará un nivel en el que pueda comprender la magia conceptual. Solo podía esperar eso. Entonces, ¿cómo hizo Jeanette que esos látigos volvieran a tener ese efecto? Pensó Billy. Sentía que realmente había perdido una oportunidad de oro, pero al final, no era como si se beneficiaría dándoles a otros las habilidades. Misma oportunidad de usar sus poderes. Aún así, sería bueno si Billy pudiera darle sus poderes a su familia en caso de que algo le sucediera. Con el nigromante trabajando tanto detrás de las cortinas, Billy sintió que necesitaba considerar todas las posibilidades. Sin embargo, darles esos objetos también podría ponerlos en peligro. Mientras Billy pensaba en eso, Ícaro y Lucina aparecieron en su oficina. Ícaro dijo: pareces muy tranquilo considerando que podría ser el próximo objetivo del nigromante, dijo. Dijo Lucina. Estoy pensando que no se reducirá a esto, dijo. Billy explicó. Este tipo se ha estado moviendo detrás de las cortinas y evitando causar problemas a gran escala, incluso contra la gente común. O no quieren pelear ahora o no están preparados para ello. Billy ya era bastante fuerte, pero aunque mostró su lado despiadado muchas veces, nunca mostró su lado enojado. Alguien con su poder mágico podría convertirse en un problema si se enoja y decide hacer todo lo posible. Quizás eso era lo que el nigromante intentaba evitar. Sin mencionar que ya había luchado contra el controlador mental y el invocador, así que sabía cómo luchar contra ellos. Además, se volvió mucho más fuerte desde el momento en que los derrotó. Si realmente sucede, ya que sería difícil para ustedes si yo me volviera más fuerte al obtener más de esos poderes, dijo. Dijo Billy. Aún así, no estoy seguro de si sucederá algo pronto. Aunque no puedo darte una orden, creo que sería mejor si uno de ustedes explorara el océano. Ícaro preguntó mientras fruncía el ceño. Preguntó Billy. Entonces, debe estar usando alguna habilidad de vuelo o montura para moverse, pero aún así, necesitarían algo de tiempo para descansar entre sus misiones. Eso dejaría algunas huellas. Después de todo, la nigromancia es un tipo especial de habilidad. A pesar de eso, no hay rastro alguno del enemigo alrededor y ni una sola pieza de información tampoco. Solo puedo suponer que no vivían por aquí. El propio Angus desapareció cerca del océano, dijo. Añadió Lucina. Tal vez se fueron a otras partes de este mundo N55C5, 55N. Entonces supongo que este es un trabajo para mí, dijo. Dijo Ícaro. La gente de Lucina probablemente la extraña y sería más rápido si yo fuera a realizar una misión de búsqueda por mi cuenta. Preguntó Lucina. Si realmente quisieras, podrías cruzar el mundo entero en un solo momento. Incluso en este mundo, sigo algunas leyes, por lo que no puedo hacer tal cosa en circunstancias normales, dijo. Dijo Ícaro. Billy casi dejó escapar un suspiro ya que un tipo tan tonto era una de las pocas personas que conocía su secreto. Capítulo 536 Sistema de defensa, 4. Aún así, al final no estaba logrando muchos avances, por lo que se preguntó si debería concentrarse nuevamente en mejorar sus herramientas con tecnología. Para decirlo suavemente, no confiaba mucho en la capacidad de Ícaro para mantenerse concentrado, por lo que se preguntó si podría fabricar algunos drones mágicos.
Si bien crear una herramienta que pudiera volar y ser controlada no parecía difícil, crear una que pudiera transmitir imágenes desde muy lejos sí lo era. Su radar en el submarino era preciso, pero necesitaría algo mejor. Fue una lástima ya que era un invento reciente, parece que sus otras esposas e hijos se habían ido y cruzaban la ciudad caminando. Estaban haciendo eso mucho últimamente desde que Billy estaba absorto en su campo de entrenamiento. ¿Puedes abrazarme a él en un rato?, preguntó Sarah. Quiero hacer algo de entrenamiento físico ligero. Billy respondió mientras sonreía. De ser padre. Ellen tenía solo 3 meses y no podía reconocerlo, pero como estaba durmiendo, no quería armar un escándalo por eso. No importa cuántos hijos tuviera, pensaba que nunca se cansaría de eso. Billy se sintió tan en paz que su cabeza empezó a funcionar mucho mejor que antes, hasta el punto que incluso se dio cuenta de algo que antes no había visto y son uno con la naturaleza, dice. Pensó Billy. ¿Es este el secreto del magnetismo de Maná? Ahora que lo pienso, había muchas habilidades que Billy podría mejorar sin solo subirlas de nivel. Las habilidades de manipulación elemental podrían evolucionar hacia una transformación elemental, por lo que no fue una sorpresa. Sin embargo, poco a poco, sintió que su conciencia se adentraba en un estado mental en el que dejaba de pensar en todo. Eso parecía bastante peligroso considerando que estaba con Ellen. Aún así, Billy usó el control mental sobre sí mismo para obligarse a detenerse si le sucede algo. Sin embargo, en ese estado, donde estaba completamente rodeado por la oscuridad, podía sentir su maná fluyendo como un río alrededor de su propia existencia. Al mismo tiempo, podía sentir un pequeño estanque que apenas movía frente a él. Era el maná de Ellen. En el aire, en la tierra, en las plantas y la mágica presencia de todos alrededor de su casa y de las residencias vecinas. Billy no pensó en controlar su maná, ni se movieron hacia él y, sin embargo, se dio cuenta de que se estaba volviendo más fuerte. Mejora drásticamente tu poder mágico y tu capacidad de sentir maná. Aumenta pasivamente tu magia en 10 puntos por nivel. Al final, aprendió algo diferente a pesar de que intentó copiar a los golems. Eso no fue tan malo ya que mejoró su magia, pero aún así, en cualquier caso, Billy decidió subir el nivel de la habilidad, y frunció el ceño cuando comenzó a sentir la presencia de cientos de personas, incluso aquellos que eran a 100 metros de él. Era como si Mana Dominion hubiera sido mejorado drásticamente y Billy ya no tuviera que mantenerlo activo, como siempre. Como era de esperar, los brazos y pechos suaves de sus madres eran mucho mejores que los brazos y pechos ásperos y abrazados de su padre. Dijo Billy. Papá te va a cuidar porque mamá nos hace ejercicio ya que cree que ha engordado. Sarah respondió a decenas de metros de distancia a pesar de que Billy susurró esas palabras. Dijo Billy. No tienes que demostrarme nada. Verás, Ellen y Mana siempre trata de actuar con calma, pero es bastante insegura. No recordaba haberle enseñado audición mejorada, así que fue sorprendente. De todos modos, ¿cuál era el punto de pensar que había engordado? Pero no quería escuchar a los demás decir que eso era lo que ella estaba pensando, aunque Billy ya se había casado 3 veces, las mujeres todavía eran un misterio y a veces casi imposibles de entender. Gracias a eso, tenía algunas cosas que quería probar. Parecía que el magnetismo de Mana era algo demasiado difícil de aprender y probablemente no podía usarse en circunstancias normales, por lo que Billy tuvo que deshacerse de eso. Hasta ahora, Billy se centró solo en mejorarse a sí mismo. Aún así, tal vez necesitaba algunas herramientas para el combate además de las armas comunes. N55C5, 55 en capítulo 537 Armaduras, 1. Aún así, necesitaba alguna mejora y una mejora loca que pondría a Billy muy por delante de sus enemigos. Su idea era hacer una armadura mágica que tuviera un núcleo que tuviera el mismo poder que el núcleo de los golems que creó, y usaría ese maná para potenciar sus habilidades físicas. Cuanto más maná, más poder obtendría y, por lo tanto, usaría su propio maná para concentrarse en la magia. Billy estaba imaginando algo bastante loco, pero no podía evitarlo. Llegó a un punto en el que tenía demasiado que perder. Entonces, tuvo que hacer todo lo posible para no perder nada y todas las partes tendrían que estar conectadas mediante algo así como circuitos mágicos. Billy nunca los había hecho antes, pero tenía que empezar ahora para lograr lo que estaba imaginando. Tiene que ser una armadura de cuerpo completo, supongo que también sería bueno si pudiera ocultar mi cara, dijo. Pensó Billy. Con el tiempo, el enemigo se dará cuenta de que soy yo el que está dentro, pero el factor sorpresa siempre ayudará. Gracias a eso, le costó encontrar un diseño decente para su nuevo juguete.
Después de todo, mientras mantenga un tamaño normal, como 3 o 4 metros de altura, no sería difícil encontrar el núcleo. Aún así, hacerlo mucho más grande aumentaría el consumo de energía para que todo siga funcionando. Entonces, Billy no sabía qué elegir entre energía bruta eficiente y absurda pero no continua. Una vez que complete el primer modelo, puedo hacer otros considerando las mejoras adecuadas, dijo. Billy asintió para sí mismo. Si bien se sintió bastante bien mientras trabajaba en eso, todos los demás se preocuparon ya que parecía emocionado pero cansado todo el tiempo. Kate preguntó una semana después de que Billy comenzara su nuevo proyecto. No pareces enfermo, pero es solo cuestión de tiempo que colapses por el exceso de trabajo. Supongo que me dejé llevar, dijo. Dijo Billy. Bueno, solo estoy tratando de forjar algo nuevo y me quedé atrapado por la emoción. En realidad, no pasó nada más. Dijo Kate. ¿Estás haciendo algo que podamos usar? Una vez que lo termine, puedo intentar hacerlo para ustedes, dijo. Billy respondió. Aunque será un poco extraño. N5,5C5, 5, 5, 1N, preguntó Kate. Billy respondió mientras mostraba una sonrisa complicada. No podía explicar por qué, tal vez era porque se verían como los poderosos guerreros transformadores si tuvieran armaduras o colores diferentes, o incluso si tuvieran el mismo color. Sería fantástico si pudiera hacerla portátil. Usando algo como una caja o una bolsa como base, podría hacer que la armadura se convirtiera en algo completamente distinto y luego convertirse en la armadura cuando la necesitara y sería pesada como el infierno. Aún así, uno podría tener su pastel y comérselo al mismo tiempo. Sin embargo, necesitaría muchos prototipos para llegar a ese nivel. Le tomó mucho más tiempo de lo que Billy esperaba responder, en cualquier caso, la suposición de Billy era correcta. Había encontrado otro continente, a pesar de que había corrido sobre el océano durante días para encontrarlo. Pensó Billy. Al final resultó que, a pesar de que corrió durante 3 días en línea recta, no encontró nada, pero al cuarto día finalmente encontró algo de tierra. Resulta que ese mundo era mucho más grande de lo que esperaban. Desde esa perspectiva, parecía que su continente era como un pequeño pedazo de tierra en comparación con el mundo. Billy se preguntó cómo diablos el día tendría 24 horas entonces y a menos que ese mundo tuviera más de un sol y nadie se diera cuenta hasta ahora. Esa era otra cosa que no tenía ningún sentido. Sin embargo, fue solo un pequeño detalle. El área alrededor del nuevo continente tenía algunos monstruos acuáticos enormes. Después de luchar contra ellos por un tiempo, decidió retirarse porque tenía poco maná. Billy suspiró cuando leyó eso, pero no podía quejarse mucho, pensó Billy mientras se frotaba la barbilla. Desafortunadamente, la mejor oportunidad para él de proteger a su familia sería llevar la lucha hasta donde vive el enemigo. Capítulo 538 Armaduras, 2. Según Ícaro, luchó contra varios monstruos, y la mayoría de ellos se parecían al pulpo con el que Billy luchó cuando destruyó las mazmorras submarinas. Dijo Ícaro. Dijo Luquina. ¿Qué piensas, Billy? Entonces, también creo que eso tiene sentido, dijo. Billy dijo y luego asintió. Dado que solo podemos ganar experiencia derrotando monstruos de las mazmorras, supuse que algo o alguien más allá de este mundo sería el creador de estas mazmorras, pero, dijo Ícaro. Dicho esto, ¿no sería extraño si otros lugares tuvieran magia más desarrollada? Gracias a personas como nosotros, la historia de este continente es demasiado corta ya que terminaron luchando unos contra otros y destruyendo todo a su alrededor. No sabía si el otro continente era más grande o no. Aún así, si la gente de allí logró sobrevivir a lo largo de los años sin perder tantas civilizaciones, entonces esa idea tenía sentido. Además, considerando el tipo de monstruos que vivían en sus costas, también deberían ser bastante fuertes. Pelear sería bastante arriesgado, afirmó. Dijo Ícaro. Aún así, no podemos ignorar un lugar así, ya que podría ser la patria de otros como nosotros. Por eso me gustaría contar con el apoyo de sus mejores pastillas. Necesitamos estar un paso por delante del nigromante, e investigar su tierra es la única manera de intentar lograrlo, afirmó. Dijo Billy. Intentaré fabricar algunos artículos que nos ayudarán a llegar a ese continente en mejores condiciones, pero eso llevará un tiempo. Dado el tiempo que el nigromante ha permanecido en silencio esta vez, o está haciendo otra cosa y decide ignorarme, o se están preparando para una pelea realmente grande. Luquina dijo .N5B5C5R, 55S, 1N dijo Billy.
Pero aún así prefiero luchar contra ellos. ¿Estás seguro de que puedes seguir investigando ese continente? Dijo Ícaro. Vuela demasiado cerca del sol y sabrás lo que sucederá, dijo Billy. No sabemos nada sobre el próximo continente, así que debemos tener cuidado, dijo Ícaro. Aparte de algunas pastillas de alta calidad, probablemente podría darle a Ícaro uno de los prototipos de núcleos que se le ocurrieron. No durarán mucho y sus efectos fueron débiles, por lo que parecía estar bien. Si lo guardas contigo mismo, recuperará tu maná de forma natural. Dijo Billy mientras pasaba hacia Ícaro, un núcleo que parecía una piedra azul redonda. No durará para siempre, así que manténlo solo cuando sientas que necesitas maná. Aunque no tenía talento para la magia, todavía podía sentir mucho poder en el núcleo, e inmediatamente comenzó a restaurar su maná. Era extraño recuperar maná así sin las pastillas. Ícaro preguntó. Billy respondió. De todos modos, estaremos esperando información valiosa y no seas imprudente ya que no tendrás una copia de seguridad. Dijo Ícaro. Hablando de eso, ¿no estás logrando ningún progreso con el teléfono celular mágico? Aceptaré uno con mucho gusto, incluso si se trata de una copia de un modelo que en términos de funciones está 20 años por detrás del anterior. Ni siquiera estaba planeando agregar números a esos, Billy respondió mientras fruncía el ceño. De todos modos, estoy un poco ocupado, así que puse la creación de esos en espera. Ícaro dijo y luego se preparó para irse. Dijo Luquina. Será una molestia si dejas de enviar mensajes, y luego tendremos que preguntarnos si te matan o te capturan. Eso nos facilitará el tiempo. Añadió Billy. Eso siempre funciona. Ícaro dijo antes de irse. En ese momento, con esas reuniones nocturnas ocultas, Billy comenzó a sentir que eran una especie de organización que no tramaba nada bueno. Mientras dejaba esos pensamientos extraños a un lado, Billy se dirigió a su casa. Las cosas estaban bastante tranquilas últimamente, pero Billy aún se sentía obligado a continuar trabajando en su nueva armadura. Le prometió a Kate que no exageraría. Aún así, no podía relajarse sabiendo que había alguien problemático acechando en las sombras. Pensó Billy. Parecía que su número y poder eran mucho mayores en comparación con los de su continente. Afortunadamente, había un gran océano entre ellos. En cualquier caso, Billy necesitaría hacerlas con algunas habilidades especiales, y en ese momento estaba demasiado ocupado con la armadura. Pensó Billy. Me concentraré en la armadura ya que será mi carta de triunfo. Capítulo 539 Armaduras, 3. Billy hizo lo que Kate le pidió. Decidió no quedarse todo el día encerrado en su taller. Aunque pasaba más tiempo con su familia, la mitad de su cabeza todavía estaba trabajando en ese proyecto. Uno podría pensar que estaba siendo grosero con ellos, pero como lo hacía para mantenerlos a salvo, el poder de su culpa se había reducido a la mitad. Si bien la hizo fruncir el ceño porque sabía lo que él estaba pensando, no podía quejarse más. Billy estaba más que agradecido por su comprensión. Finalmente completó y optimizó el diseño de la armadura. No le gustaba la sensación de estar atrapado dentro de algo pequeño, por lo que el primer prototipo iba a medir 4 metros de alto y alrededor de 1,5 metros de largo. Dado que Billy planeaba usar cromo como base, sería bastante pesado, pero incluso los ataques lentos y cortos tendrían bastante fuerza. N, 05 y 555 y, de lo contrario, moriría de vergüenza ya que no estaba en una edad en la que le resultara atractivo usar armaduras llamativas. En cualquier caso, una vez terminado, Billy pintaría la armadura de negro, y como tenía algunas partes ligeramente redondas en las articulaciones y partes tipo boomerang en la cabeza y en la parte posterior de la armadura para ayudar con la aerodinámica, parecía como una armadura de un personaje famoso de un videojuego que tenía muchas veces armadura y luchó contra muchos Mavericks. Algunos enemigos podrían intentar atacar por detrás, pero el flujo de maná se moverá más rápido de esa manera, dijo. Pensó Billy. Además, será mejor si coloco algunas barreras defensivas en caso de que mi espalda sea atacada. Para responder más rápido, el núcleo tendrá que estar cerca de ella. Si bien no planeaba hacerlo funcional en el primer intento, al menos quería sentirlo cuando estuviera completo. Probablemente romperá el suelo si intenta caminar sobre él. De todos modos, cuando terminó de poner todas las piezas, tuvo un presentimiento bastante bueno, se sentía mucho más resistente que antes. En cualquier caso, después de ponerse el casco, tuvo la idea de hacer un cristal oscuro endurecido para proteger sus ojos y ocultarlos también del enemigo. Sería bueno si pudiera agregarle alguna interfaz que pudiera indicarle cuánto maná tenía disponible la armadura.
El núcleo tendrá que ser mucho más potente de lo que había planeado, dijo. Pensó Billy. Espera, tal vez debería instalar más de uno. De esa manera, recuperará maná y almacenará aún más maná del esperado. Aún así, Billy pudo ver cómo su rendimiento aumentaba a pasos agigantados. Pensó Billy. Quizás debería aumentar el tamaño de mi aguja para que funcione junto con la armadura. En primer lugar, tuvo que terminar el primer prototipo y luego actualizarlo lentamente hasta convertirlo en una herramienta como ninguna otra. Billy no perdió el tiempo ya que Ícaro todavía no había enviado su informe, y Billy tenía un mal presentimiento sobre eso. Sin embargo, un poco después de irse, ese imbécil finalmente escribió algo, pero Billy no estaba tan seguro de lo que estaba leyendo. Aparentemente, Ícaro los vio mientras exploraba el nuevo continente. En términos de diversidad, el nuevo continente estaba en un nivel completamente nuevo. Billy no pudo evitar sentirse emocionado, considerando las cosas que podría aprender allí. Dejando de lado las habilidades de combate, estaba claro que los habitantes de ese lugar se desarrollaron de una manera muy diferente a la gente del continente de Billy. El nuevo continente podría ser incluso más grande que el suyo y considerando que tiene que ser cauteloso, no es ninguna sorpresa, dijo. Pensó Billy. Sin embargo, incluso si no encuentra nada sobre el nigromante, cualquier información sobre este continente será valiosa. Será mejor que le diga que se concentre en recopilar información y no ser descubierto. Incluso si no va a ayudarlo, los enemigos probablemente descubrirán que están siendo vigilados y que alguien se está preparando para enfrentarlos. Ya sea el nigromante u otra persona, podría dar el comienzo de una nueva batalla. Aunque la distancia entre ambos continentes era enorme, Billy podía pensar en numerosas formas para que esa distancia no se convirtiera en un problema y dependiendo de las habilidades y poderes que pudieran tener las personas y monstruos del nuevo continente, tal vez ya no era un problema. Entonces decidió concentrarse en las cosas que podía hacer. Al final, Billy tardó una semana en terminar el primer prototipo de su armadura. Quedó bastante satisfecho con lo que obtuvo, incluso sin probar su rendimiento y considerando que le tomó tanto tiempo hacer uno solo. Capítulo 540 Armaduras, 4. Finalmente llegó el momento de hacer algunas pruebas en la armadura. En base a lo que experimente y aprenda al respecto, tendrá que considerar todo eso mientras proyecta el siguiente. Como ya tenía algo de experiencia en hacerlo, los próximos proyectos deberían tardar menos en completarse. Una vez que eso sucedió, la armadura comenzó a cerrarse y cubrir todo su cuerpo. Esta vez, Billy no sintió el peso detrás de esto ya que el maná hacía que la armadura se moviera, y solo siguieron la voluntad del usuario. Aunque era un poco extraño moverse así ya que Billy tenía que ajustar su velocidad de pensamiento, después de todo, no estaba acostumbrado a los movimientos de la armadura. Para la primera ejecución, todo transcurrió bastante bien. Valió la pena que Billy pusiera demasiados efectos en todas las partes de la armadura. Añadió el efecto de viento Lightwalk para hacer la armadura más ligera. También añadió el efecto tierra, Steel Skin, para aumentar su durabilidad. Esos fueron los más básicos para el primer prototipo y la salida aún era bastante débil, por lo que Billy se sorprendió al no perder altitud. Sin embargo, decidió salir de su taller usando uno de los túneles que creó. Todo estaba funcionando bien, probablemente porque la idea de Billy de tener más núcleos también ayudó. Por ahora, la armadura tiene 4 núcleos. Uno para la parte de las piernas, otro para la parte de los brazos, otro para la parte del torso y otro para el casco. No solo aumentó su producción mágica, sino que también disminuyó la presión de maná en los circuitos mágicos, para que no trabajaran demasiado ni un solo núcleo. Finalmente, Billy salió del túnel y se vio volando hacia el cielo nocturno. Finalmente tuvo algo de libertad, así que aprovechó la oportunidad para probar la velocidad de vuelo de la armadura, y se sorprendió cuando cruzó las nubes en el cielo en un abrir y cerrar de ojos. Cuando se detuvo, pudo ver unas luces a lo lejos, y eran de la capital y pensó Billy. Todas las piezas funcionan bien a pesar del repentino aumento de velocidad, pero necesito llevarlas al límite. Por lo general, llegaría a su primera ciudad mazmorra en 1 hora usando su carro mágico y forzando 5 minutos usando Flash. Sin embargo, en apenas 10 minutos, llegó a ese lugar con su armadura. El primer prototipo podría volar a unos 1800 km por hora y Billy sonrió. Los circuitos todavía están bien, y no hay señales de que ellos ni de que la armadura haya alcanzado una etapa de sobrecalentamiento. Veamos, usé el 20% del maná que los 4 núcleos acumularon en el transcurso de una semana. Supongo que necesito mejorar esto.
Siempre y cuando su capacidad de maná no esté llena, entonces, Billy podría usar el maná que reunieron para subir de nivel los núcleos. Hacer copias adicionales de ellos como fuera posible, pero eso llevó algunas horas, y Billy pudo hacerlos una vez que tuvo una armadura decente. N5B5C5R, 55S, 1N. Para eso tenía que elegir un buen local. De lo contrario, podría causar problemas a las personas que lo rodean y se difundirían rumores extraños. Con eso en mente, Billy voló al área donde una vez vivieron los elementalistas, y allí descendió para atacar el suelo. Aún así, su puñetazo hizo temblar todo el desierto e incluso abrió un cráter de 50 metros de ancho. Pensó Billy. Sin mencionar que mostrar todo el potencial de su nueva armadura podría ser peligroso ya que no se sabía dónde podría verlo el enemigo, clarividencia. Ese era uno de los poderes que Billy consideraba que podría tener el nigromante ahora que convirtió al ex invocador en un no muerto. Pensó Billy cuando llegó a casa. Al día siguiente, Billy se despertó y buscó mensajes en su taller, y rápidamente encontró uno que había sido enviado por Ícaro. La mayoría de ellos habían sido destruidos por algo extremadamente poderoso. Mientras investigaba eso, sentí algunos temblores y luego confirmé que varias tribus estaban luchando entre sí. Si bien sus números no eran impresionantes, cada uno de los luchadores era lo suficientemente poderoso como para causarnos algunos problemas si se les daba la oportunidad. Capítulo 541 Vigilancia, 1. Parecía que los semihumanos de ese continente no se iban en paz. Billy había considerado que uno o dos individuos reencarnados habían renacido entre ellos, y considerando lo que acababa de aprender, no sería extraño si el nigromante fuera un semihumano y estuviera tratando de ganar algo de poder y ganar algunas batallas. Allá. O querían proteger a su gente o querían convertirse en el líder de todos los semihumanos. Esas parecían las posibilidades más obvias. O bien, era necesario realizar más investigaciones antes de poder realmente llegar a conclusiones. Si bien era rápido, usar su velocidad en la mayoría de las cosas los destruiría. Fue un poco molesto, pero Billy sabía que la falla de un núcleo que le dio no duraría mucho, así que le dijo que se retirara mientras preparaba algunas herramientas nuevas para ayudarlo. Pensó Billy mientras se frotaba la barbilla. Una cámara digital toma luz y la enfoca a través de la lente sobre un sensor hecho de silicio. Está formado por una red de diminutos fotósitos sensibles a la luz. Cada fotósito suele denominarse píxel, una contracción de elemento de imagen. Hay millones de estos píxeles individuales en el sensor de una cámara DSLR. Las cámaras digitales toman muestras de la luz de nuestro mundo, o del espacio exterior, espacial, tonalmente y por tiempo. El muestreo espacial significa que el ángulo de visión que ve la cámara se divide en una cuadrícula rectangular de píxeles. El muestreo tonal significa que los tonos de brillo que varían continuamente en la naturaleza se dividen en pasos de tono discretos individuales. Pero tal vez podría usar los efectos de Mana Dominion para grabar lo que la herramienta podría ver en algún tipo de disco de memoria. De esa manera, Ícaro tendrá la oportunidad de moverse y encontrar más lugares para revisar en lugar de detenerse a verlos con sus propios ojos. Siempre podrían analizar los datos una vez que regresen. Podría ser peligroso usar una herramienta que usa maná como base para almacenar imágenes, pero Billy no sabía qué más podía hacer. Mientras Ícaro no los use cerca de la gente de ese otro continente, probablemente no lo encontrarán. Algo que él no tiene que aprender a usar debe ser fácil y necesita ser cargado con maná para comenzar a funcionar, dijo. Pensó Billy. Él también necesitará algo de maná adicional para esto. En cuanto a cómo se almacenará la fecha, crearé un pequeño cristal que almacenará las imágenes de los alrededores en el momento en que la herramienta se alimente con maná. Dado que Mana Dominion trabajaba con sus sentidos, cuando la habilidad se agregaba a algo inorgánico, prácticamente almacenaba automáticamente la imagen del entorno. El único inconveniente era el hecho de que Billy tenía que hacer pequeños cristales para cada toma, y estos serían destruidos luego de reproducir la imagen que había sido grabada y tuvo que trabajar mucho en eso, pero por el momento era suficiente. En cualquier caso, 2 días después apareció Ícaro. Ese lugar es realmente extraordinario, hace un calor terrible y la humedad me cansa bastante rápido, dijo. Dijo Ícaro. Billy respondió. De todos modos, esta caja es una herramienta que hice yo. Me saltaré los detalles, pero esencialmente activa un hechizo de seguimiento para registrar los datos del entorno que te rodea en un rango de 500 metros. Aquí podemos analizar todo más detenidamente, así que no te tomes tu tiempo estacionándote demasiado en ese tipo de lugares. Hice algunas esferas de datos para que las coloques en la caja cuando recojas una llena.
Creo que unas pocas docenas deberían ser suficientes por el momento. Ícaro dijo mientras fruncía el ceño. Probablemente ya puedas crear un robot mágico gigante con esas habilidades tuyas. Dijo Billy. Ícaro preguntó. De todos modos, me tomaré un día libre y luego partiré de nuevo. No tenía sentido apresurarlo cuando había pasado varias semanas trabajando en explorar ese nuevo continente. En cualquier caso, cuanto más pasaba el tiempo, más confirmaba Billy que el nigromante no quería pelear con él. Se suponía que tratar de obtener sus poderes y el martillo mágico era un buen paso, pero derrotar a Lucina e Ícaro también lo era. Y, sin embargo, el nigromante no mostró ningún interés en ellos hasta el momento. N5, 5C/5R5, 5, 1, N, pensó Billy. No permitiría que nadie le quitara sus poderes. Si alguien tuviera que llevárselos, ese alguien tendría que ser Billy. Llámelo loco y egoísta, pero no podía pensar en nadie más que obtuviera esos poderes y planeara usarlos para dominar el mundo. Capítulo 542 Vigilancia, tos. Si bien las cosas han estado en paz últimamente, él sigue tan ocupado como siempre, por lo que rara vez lo visita. Aún así, siempre tiene una razón. Dijo Jin. Aunque mantuve en secreto que usted y su grupo fueron los responsables de destruir las mazmorras, la mayoría de los gobernadores se dieron cuenta de que usted está involucrado de alguna manera. Preguntó Billy. Dijo Jin. Era fácil ignorar esas preguntas. De todos modos, hoy vine a informarles que algunos estados requieren su ayuda para buscar al bandido que atacó la ciudad del templo y la capital samurái. ¿Has oído hablar de esos incidentes, verdad? El ladrón no puede ser atrapado y supongo que no volverá a aparecer aquí pronto, dijo. Dijo Billy. Dijo Jin. Eso simplifica las cosas, pero necesito tener alguna idea para responder a esas invitaciones. Billy dijo y luego respiró hondo. He estado buscando al bandido también, desde que consiguió algunas reliquias poderosas, pero probablemente estén ocupados en otra parte. No hay rastros de ellos en esta parte del mundo. ¿Crees que están en tierras desconocidas para nosotros? Preguntó Jin. ¿Como más allá del océano? Billy respondió. Además, aprender sobre un nuevo continente no cambiaría mucho en lo que respecta a la vida de la gente de ese continente. Después de todo, no habían desarrollado la tecnología para hacer que los barcos viajaran durante semanas o meses. Billy también tiene que explicar a los demás cómo es que confirma la existencia de otras tierras, y ahora que el continente disfruta de la paz en su conjunto, muchas personas problemáticas podrían molestarlo con sus intereses. Fue sorprendente que nadie le pidiera a Billy que vendiera sus carros mágicos, pero estaba bastante seguro de que Jin estaba recibiendo solicitudes para ellos y las estaba ignorando. No creo que sea prudente llevar esas noticias a los seguidores de Galatea y a los samuráis, al menos no todavía, dijo. Dijo Jin. Tarde o temprano lo confirmarán y el número de robos de este tipo disminuirá. Aún así, considerando que perdieron algunas reliquias centenarias que representan la historia de sus tierras, me resulta difícil pensar que se rendirán. Dijo Billy. Dijo Jin. Billy no sabía cómo procederían las cosas, por lo que podría necesitar el respaldo de sus aliados. Sin embargo, tampoco sabía cómo sería su enfoque con respecto a las nuevas tierras. Billy no quería desarrollar armas en masa para ese mundo, y no quería ayudar a nadie a comenzar una era de invasión de tierras extranjeras tampoco. Era otro aspecto de ese mundo donde Billy tenía que tener cuidado, gracias a eso confirmar varias veces que no tenían puertos en ese continente, por lo que tal vez podría frenar en ayudar al sector marítimo del mundo. Pensó Billy. Si no encuentro nada después de volar durante unas 10 horas, entonces este mundo es realmente estúpidamente enorme. Por eso, a pesar de tener el poder de controlar la aceleración, aún podía viajar sin detenerse, aunque no tenía muchas habilidades que mejoraran su regeneración de Mara. También agregó algunas características adicionales como la capacidad de la armadura para proteger a Billy del clima. Lo refrescaría en climas cálidos y lo mantendría caliente en climas fríos. Billy también agregó la función de quitar fácilmente los núcleos. Sin ellos, la armadura era básicamente una enorme pila de basura pesada. Ofrecía una defensa a cambio de toda la movilidad del usuario. Aún así, antes de que Billy pudiera probar la nueva armadura, recibió la noticia de que Ícaro regresaba ya que había usado todos los cristales de memoria. Con eso en mente, llamó a Lucina para que también viera las cosas con sus propios ojos. Billy dijo cuando apareció Ícaro. Dijo Ícaro. De todos modos, están aquí. En ese momento, sintieron ganas de señalar por qué estaba obsesionado con esos, pero la atmósfera no estaba preparada para eso.
Capítulo 543 Vigilancia, 3. Es mucho más detallado de lo que esperaba, dijo. Dijo Ícaro. Billy dijo mientras miraba algunos árboles enormes. Esto también me sorprende. Ayudará mucho. En algunos puntos donde Ícaro batió el récord, incluso la hierba alcanzó los 10 metros de altura. Después de mirar a su alrededor durante un rato, Billy también encontró algunos gusanos e insectos demasiado grandes. No era particularmente un fan de ellos ya que la mayoría se veían bastante feos desde cerca. De todos modos, el primer registro solo les mostró algo de la vegetación de ese mundo, y luego de 5 minutos, desapareció. Dijo Ícaro. Preguntó Luquina. Incluso con tu velocidad, dejarías muchos rastros en áreas como esas. M5B5I/5 y 5S, 1N, dijo Ícaro. Todo se había quemado hasta convertirlo en cenizas, había muchos cráteres alrededor como si algo poderoso hubiera golpeado esos lugares, y no parecía que hubiera sido un proyectil mágico. Billy revisó los lugares quemados y frunció el ceño cuando vio eso. Las llamas no se extendieron, pero todo a su alrededor se había convertido en carbón. Fue casi como si algo inmensamente caliente golpeara el lugar, pero solo por un momento. Aunque estaba bajo el agua, reveló la presencia de unos monstruos parecidos a caimanes que medían 15 metros de largo y era sorprendente que pudieran nadar y que estuvieran tan cerca de Ícaro. Aún así, no lo hizo a propósito y no tuvo vergüenza en admitir que casi muere gracias a eso. Afortunadamente, no me quedé allí por mucho tiempo, dijo. Dijo Ícaro mientras mostraba una sonrisa forzada. Sin embargo, Billy empezaba a preocuparse mientras se preguntaba por qué todo tenía que estar tan cubierto de maleza en el nuevo continente. Aún así, también era una tierra que daría a luz a muchos seres y personas poderosas, sin embargo, su número no debería ser tan alto, ya que no todos tienen la suerte y el talento para volverse fuertes. Si bien Ícaro no se acercó tanto, se acercó lo suficiente como para que la mitad de la aldea entrara en el alcance del cristal. Billy estaba asombrado por muchas razones. Uno de ellos era el hecho de que todas las casas eran casas en los árboles, por lo que vivían a pocos metros del suelo. Otro era el hecho de que los habitantes eran semihumanos que tenían brazos largos y gruesos y mucho pelo en el cuerpo. No parecían mitad monos mitad humanos, pero Billy no pudo encontrar ninguna otra característica que los hiciera parecer animales. Billy pensó que la mayoría de ellos se verían así, pero se equivocó. Pueden derribar algunos árboles gruesos con un solo golpe, dijo. Dijo Ícaro. Aún así, no tienen buenos sentidos, así que logré acercarme a ellos sin que me notaran. Dijo Luquina. ¿Encontraste solo esa tribu? Ícaro respondió. Vi algunas personas con cuernos, alas, colas, creo que ese continente está en constante estado de guerra, pero su diversidad aún es bastante alta. Preguntó Billy. Ícaro respondió. De lo contrario, no tendría mucho sentido que se dirigieran al este para buscar otros lugares o personas. Además, Billy nunca escuchó que criaturas extrañas aparecieran en la costa de Hilo o el estado de Riormi, por lo que probablemente no enviaron un zombi o un esqueleto primero, vinieron usando una especie de montura zombi voladora, con la esperanza de encontrar algo y, aún así, Billy y Luquina tuvieron una buena sensación del lugar a pesar de que ellos nunca habían estado allí. Pensó Billy. Incluso sin el vídeo, seré feliz con el que pueda mostrarme cosas a miles de kilómetros de distancia. Dijo Ícaro. Dijo Billy. Supongo que puedo hacer un prototipo y entregártelo. Dijo Ícaro. Dijo Billy. Estaba bromeando y dijo Ícaro. Puedes hacer tantas cosas con magia y crear tantas herramientas, Batman del mundo mágico, dijo. Dijo Billy. Aunque Billy bromeó al respecto, tal vez sería divertido crear un traje mágico que fuera más simple y que pudiera usarse la mayor parte del tiempo. Sin embargo, esa también era una idea para el futuro. A partir de ahora, Billy tenía demasiadas cosas que hacer y no podía ignorar su plato. Hizo uno de esos hace mucho tiempo en un proyecto escolar, así que sabía lo que tenía que hacer. Además, podría mejorarlo rápidamente con su magia, Billy dijo y luego le dio el prototipo a Ícaro. Su alcance debería ser de un par de docenas de kilómetros. Ícaro dijo y luego suspiró. ¿No ganarías mucho dinero si produjeras en masa este tipo de cosas? Dijo Billy. Dijo Ícaro. Pensé que no te importaba nada más aparte estás de tu familia, pero parece que considerando muchas cosas con tus acciones. Dijo Billy. Pensé que no era el único que vivía su vida con precaución para poder utilizar todo lo concedido, pero supongo que estaba equivocado. Aún así, nadie conoció bien su pasado para confirmarlo. Preguntó Luquina.
Deberíamos buscar al nigromante y ocuparnos de él antes de que se dé cuenta de que hemos encontrado su hogar. Dijo Billy. No nos atacaron directamente. Solo obtuve las reliquias de los preciosos reencarnados y con eso en mente, necesitamos investigar más y encontrar más pistas sobre ellos antes de lanzar un posible ataque. También necesitamos confirmar si el nigromante tiene aliados. ¿Cuántos zombies y esqueletos tienen y cosas así antes de idear un plan de ataque? A Lukina le gustaba cuando la vida era más simple. Persigue a sus enemigos y luego mátalos en la primera oportunidad. No es que nuestra alianza nos obliga a trabajar juntos pase lo que pase, dijo. Dijo Billy al ver la impaciencia en los ojos de Lukina. Si bien Billy no era del tipo que se quejaba mucho, estaba claro que no era exactamente paciente con aquellos que actuaban impulsivamente. Hikaru y Lukina ya intentaron hacerle daño cuando intentaron derrotar al invocador por sí mismos, por lo que algo así repetido probablemente sería el colmo. Billy quería trabajar con ellos, pero no estaba lo suficientemente desesperado como para seguir ignorando esos errores. Dijo Lukina. Tienes mi palabra. Billy dijo y luego se encogió de hombros. Casi sintió ganas de suspirar y era un maniático del control. No veía muchos puntos en seguir trabajando con esos dos. Si bien pueden ser útiles de vez en cuando, estaba empezando a sentir que no valía la pena seguir así. Realmente tenía que terminar una de las armaduras para él y luego hacer una para sus amigos también. Habían estado trabajando juntos durante décadas, por lo que confiaba mucho más en ellos, y Hikaru no estaba en contra de la idea de tener a alguien que le cuidara las espaldas. De hecho, parecía bastante feliz por eso. Pronto se sabría si los pueblos del otro continente tenían tecnología más avanzada. Aún así, cuando se trataba de magia y fuerza, era casi seguro que estaban en un nivel completamente nuevo. En la mayoría de situaciones, sería beneficioso contactarlos y hacer una alianza. Después de todo, Billy era alguien a quien le gustaba aprender cosas nuevas. Sin embargo, considerando que las tribus luchaban entre sí, era demasiado arriesgado tener demasiado contacto. Pensó Billy. Según lo que vimos, los semihumanos son violentos por naturaleza, al menos los que siguen atacando y destruyendo aldeas. Deben existir algunos pacíficos, pero deben ser una minoría ya que serán blancos fáciles para los demás. Agregó suficientes funciones para mantenerse oculto e indetectable en la mayoría de las circunstancias, y también mejoró un poco la velocidad de la armadura para que sus viajes solo funcionen durante unos días. Una vez que terminó eso, llegó el momento de revisar el nuevo continente. Capítulo 545 Esperando la oportunidad, 1, preguntó Kate. Dijo Billy. Voy a hacer algo lejos de aquí y quizás tarde unos días en regresar. Aunque tomé algunas contramedidas para proteger la casa y a todos ustedes, esto podría ayudar si todo eso falla. El primer prototipo podría ser utilizado por cualquiera, incluso sin mucha práctica, y Billy incluso creó algunos núcleos adicionales allí para que pudieran usarlo. Tenía algunas ideas sobre qué más podía hacer con respecto a la armadura, pero eso era algo para el futuro. En este momento, esa armadura haría el trabajo. Dijo Billy. Además, a los niños no les gustará el viaje por medios normales, así que esta vez iré solo. Si bien a las chicas les costó entender eso, se dieron cuenta de que este tipo era tan problemático como el invocador y Jeanette. Dijo Billy, y luego señaló las armaduras. Esto es en lo que he estado trabajando en los últimos meses. Este es el prototipo de armadura, lo dejaré en tus manos, reúne el maná del entorno para moverse, pero obedece a la voluntad de quien está dentro de la armadura. A partir de ahora puede trabajar 1 hora diaria a plena potencia y considerando sus reservas al máximo, puede funcionar durante 10 horas sin interrupción, además puede repararse solo. Así que no te preocupes por reparar, aparte de eso dijo Natalie mientras ignoraba las sorprendentes características que tenía la armadura. Dejó un manual atrás, pero aún así trató de decirles cómo usar la armadura, sin embargo, Billy pudo entender por qué las chicas estaban más interesadas en la segunda armadura. Parecía bastante ninja y Billy hizo todo lo posible. Incluso sin intentar hacerlo más genial, aún así llamó su atención. Dijo Billy. De todos modos, también llamaré a Blitz para ayudar con la seguridad aquí. Dijo Kate. Dijo Billy. No hay nada peor que un enemigo del que no sabes nada. Añadió Sarah. Puedo sentir mucho maná dentro de la armadura, magia de viento, magia de tierra, los otros elementos, debe ser mucho más rápido que el avión mágico, debe poder volar a velocidades supersónicas. Considerando que trabajaste tanto en esto, debe ser cierto que el enemigo está muy lejos. ¿Creías que estaba mintiendo?
Billy frunció el ceño. Sarah respondió. Después de todo, ni siquiera sabemos qué se supone que hacen la mitad de las cosas que hay por aquí. Después de todo, su taller tenía muchas cosas. Solo compartió con los demás las cosas que realmente mejoraron sus vidas, pero estaba claro que Billy tenía muchas más herramientas con diferentes usos. Aún así, ninguna de sus esposas quiso quejarse ya que estaba tan claro como el día que evitaba fabricar armas que pudieran provocar guerras. Incluso mientras guardaba sus secretos, Billy estaba siendo considerado, en su mayor parte. Dijo Billy. Me voy esta noche, así que pasaré el resto del día con los niños. Solo habían pasado 10 años desde que lucharon lado a lado, luchando contra invasores de otros estados y monstruos. Ahora Billy se dirigía a algún lugar lejano con una armadura voladora, sentían que era casi imposible seguirle el ritmo a Billy, pero al menos no había cambiado mucho desde esos días. Todavía valoraba a sus amigos y familiares por encima de cualquier otra cosa. Sabiendo eso, las chicas solo deseaban apoyarlo y esperar la oportunidad de ayudarlo. 2646, 2646, 5091, 5091, 1291, 1291, 479 más 380, 363 más 330, 1308 más 795, 142 más 380, 119, 355, Gungnir LV85, 05 App, Aura Destructiva LV97, 10 App, Fierce Blast LV74, 05 App, Mejora del Cuerpo LV41, 10 App, Perturbación Física LV31, 30 App, Conversión de Mana /Exp NV, Exmaster NV, Control Mental NV, Telequinesis NV, Invocación Bestial NV, Enlace de Invocación Absoluta NV, Escudo de Mana NV69, 14 arriba, Dominio de Mana NV51, 10 arriba, Reflejar LV28, 17 arriba, Herría LV91, 20 arriba, Alquimia LV112, 16 arriba, Conciencia Mágica LV25, 24 arriba, 860. Podrían ayudarlo durante su misión, pero no quería esperar una semana para eso. Capítulo 546 Esperando la oportunidad. 2. Aunque la armadura 2 era 50% más poderosa que el primer prototipo, todavía era 2 veces más eficiente y los núcleos también eran más poderosos. Entonces, podría funcionar durante 40 horas con todo el maná que pudiera almacenar. Al menos con solo volar, las cosas serían diferentes al pelear. 4 millones MP 8333 M/S Caminata ligera NV100, enfriamiento NV100, calidez NV10, piel de acero NV100, invisibilidad NV100, sigilo NV100, trabajo silencioso NV100 10.000 Fue mejor en todos los aspectos posibles. Aún así, Billy estaba cansado de mirar su trabajo y a pesar de que sentía que exageró al hacer que su velocidad fuera tantas veces más rápida que el sonido. En circunstancias normales, si pudiera usar esa armadura en la Tierra, podría llegar a la Luna en unos 6 minutos, pensó Billy. No puedo dejarme llevar por esto. Aún así, tomaría una semana para que eso suceda si usa toda la energía almacenada. Entonces, tenía que ser cauteloso con su uso, la idea de dirigirse al este para encontrar ese continente tuvo que posponerse por eso. Aunque todo a su alrededor estaba oscuro, todavía podía ver bien el océano, gracias a las mejoras en la armadura y al hecho de que también tenía ojos mágicos. En cualquier caso, a pesar de su absurda velocidad, el blindado tardó 6 horas en llegar al continente, y cuando lo hizo ya era de mañana. Incluso desde lejos, Billy se dio cuenta de que casi todo lo que había allí era enorme. Había visto cosas gracias a los cristales de memoria, así que no estaba exactamente sorprendido, pero, usó el camuflaje de la armadura durante todo el viaje, así que no tenía que hacerlo ahora. Eso disminuyó el tiempo que la armadura podía seguir funcionando, pero era necesario mantener el factor sorpresa en sus manos en todo momento. Dijo Billy mientras miraba un lago y una aldea destruida. Probablemente había sido abandonado después de algunos ataques, un grupo de personas muy reservadas probablemente vivía en esa aldea, y fueron asesinados durante el ataque o se mudaron a otro lugar. La mayoría de ellos vivían bastante tranquilamente, simplemente cargando rocas, baúles y algunos animales y su fuerza física era realmente asombrosa. Billy pensó que un área así sería peligrosa, pero su suposición era errónea, que otros temían a esos semihumanos. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara un pájaro enorme volando sobre él y dirigiéndose hacia esa aldea.
El enorme pájaro era como una versión de tamaño extra de una corona, pero además de negras, sus plumas también eran de color rojo carmesí, y Billy podía ver humo saliendo de la boca del monstruo. Pensó Billy, y cuando vio a los miembros de aquella tribu preparándose para luchar mientras cargaban algunos troncos de árboles. La criatura esquivó a los primeros, pero una vez que uno de ellos arañó al pájaro, los demás rápidamente golpearon al monstruo en una rápida sucesión. Esa era la desventaja de tener alta movilidad y potencia, normalmente, con esos dos, no tendrías resistencia. Es incluso mayor que el de los bárbaros más poderosos, dijo. Pensó Billy. Incluso si no fueran rápidos, su durabilidad debería ser alta. En cualquier caso, una vez que el pájaro cayó, esos semihumanos fueron a agarrar el cadáver, y luego de quitarle las plumas, comenzaron a cocinarlo y en su lugar, Billy no comería algo que emitiera humo por su boca y pensó Billy. No puedo drenar maná del entorno sin los núcleos, pero al menos puedo usarlos para mejorarme. Sin embargo, creo que esas montañas podrían ser un buen lugar para aparcar la armadura y esconderla. Sin embargo, antes de hacer eso, usó Mana Dominion para ver si podía sentir el maná de alguien a su alrededor, pero no lo hizo. Sería extraño si de repente dejara la armadura y alguien también lo encontrara. Entonces no me pareció un problema. Si bien podía matarlos, no quería dejar ningún rastro, y simplemente disminuir su número sería suficiente para levantar algunas sospechas. Billy tendrá que buscar otro lugar si quiere tomarse un descanso. Capítulo 547 Influencia 1. Esta vez, los semihumanos tenían unas alas en la espalda que Billy recordaba a las palomas. También tenían unas uñas bastante afiladas y largas, y parecía que las usaban para pelear ya que algunos de ellos tenían las garras sucias de sangre. Billy solo encontró otro grupo después de encontrar otro lago, pensó Billy. No me sorprenderá si pelean y comienzan una gran batalla simplemente por encontrar extraños en sus tierras. A pesar de eso, no hay señales de campos de cultivo u otras construcciones aparte de sus casas y parece que no creen que puedan mejorar sus vidas, o tal vez no vale la pena molestarse ya que podrían ser atacados en cualquier momento. Además, cuando encontró un lugar donde los semihumanos mantenían la distancia, Billy encontró un nido de monstruos con los que incluso los nativos tendrían problemas. Pensó Billy. Las tribus más pequeñas viven aisladas de la mayoría de las otras tribus y comunidades, por lo que supongo que vive en una comunidad grande. Quizás se encontraba incluso más allá de las zonas exploradas por Ícaro. Ahora que lo pienso, él y Lukina deberían estar allí, pero Billy no sintió su maná hasta ahora. Quizás se fueron a otra región o en otra dirección. Tampoco había señales de pueblos ni de ciudades y ni siquiera señales de las destruidas. Imaginó que con el paso de los años, algunas tribus intentarían construirlos, pero las pequeñas nunca crecieron más allá de cierto punto. Pensó Billy. No podía ver ninguna señal de ciudades o pueblos, era difícil decir si se debía a que el entorno era casi completamente verde y denso o porque los pueblos nunca crecían más allá de un punto. Incluso con sus buenos ojos, Billy no podía ver los pueblos desde tan alto punto N55 y 5L, en la atmósfera se vuelve más espesa cuanto más grande es un planeta. Pensó Billy. Si ese es el caso, entonces no es de extrañar que no pueda ver nada, eso sería complicado, pero seguro que le ahorrará mucho tiempo en el próximo intento, intenta encontrar más semihumanos. De todos modos, el viaje de regreso a casa solo duraría 6 horas, por lo que Billy tuvo 24 horas de exploración. Mientras no vaya demasiado lejos, no debería tener problemas para regresar. Sintió algunas vibraciones en el maná en el aire, y cuando miró en la dirección de donde provenían las vibraciones, vio algo de humo y polvo elevándose hacia el cielo y una batalla acababa de comenzar. Tenían unos cuernos en la frente y púas en la espalda. Sus rostros eran peludos y puntiagudos como los de los osos, pero sus ojos eran rojos y feroces. Como si eso no fuera lo suficientemente extraño, Billy vio algunos demi-humanos conduciendo a esos gigantes, eran bastante bajos, pero Billy podía sentir una gran cantidad de maná en ellos. Tenían algunas caras de zorro, pero aparte de eso, parecían bastante humanos. 122, 122, 2391, 2391, 109, 109, 33, 20, 1059, 32, 45, 00. Magia de ilusión LV 234, 00. Eran bastante débiles en general, pero su magia era estúpidamente alta, y solo tenían una habilidad, pero la entrenaban mucho. Sin embargo, solo 5 de esos tipos bajitos y 5 gigantes lograron destruir por completo una aldea de hormigas humanoides.
Las hormigas eran incluso más altas que los humanos y podían disparar algo de ácido con la boca, pero no era lo suficientemente poderoso como para detener a los gigantes. Fue sorprendente que no fueran perseguidos por sus enemigos. De todos modos, esos tipos que controlaban a los monstruos con ilusiones bajaron y revisaron la aldea en busca de algunos recursos. Aunque no eran muchos, obtuvieron toda la comida que encontraron y luego se alejaron como si nada hubiera pasado. Ni siquiera les importa el territorio, afirma. Pensó Billy. Aún así, supongo que cuantos menos enemigos, mejor, aunque en un lugar así encontrar frutas, carne y verduras no debería ser difícil. Aún así, sentía que eso realmente era un desastre. No era que no tuvieran mucha tierra para cultivar, sino más bien como si solo conocieran una forma de sobrevivir. Billy se preguntó si eso también era el resultado de la influencia de los individuos reencarnados. Ese continente era bastante grande, por lo que las posibilidades de que algunos de ellos nacieran allí eran altas. Capítulo 548 Influencia, tos. Tenía hambre y sed y quería atender los llamados de la naturaleza, pero no tenía tiempo para hacerlo. Para su sorpresa, el número de batallas solo aumentó durante la noche y numerosos semihumanos que podían volar comenzaron a moverse. Algunos de ellos huían, otros preparaban emboscadas, otros simplemente buscaban comida y pensó Billy. Solía pensar que tuve un comienzo difícil, pero este lugar es como jugar a Dark Souls en lo duro, con una mano y con los ojos vendados. Naturalmente, tendrían que desechar todas las ideas de vivir una vida normal y tendrían que luchar por sus vidas a diario. Dejando eso de lado, un lugar así sería un buen punto de partida para un nigromante. Se encontraron muchos cuerpos y esqueletos y, sin embargo, Billy no encontró ningún signo de un ejército de esqueletos. Los poderes del nigromante no deberían ser tan limitados, así que, alguien que tiene el poder de usar muertos vivientes y ahora puede usar a ese invocador como zombie, debería tener facilidad para conquistar este continente, y aún así, no hay señales de eso, dijo. Pensó Billy. No era como si él fuera el único incorruptible por el poder, si bien no sabía mucho sobre el pasado de los otros individuos reencarnados, se podría decir que había tenido mucha suerte. Su segunda familia era bastante buena e incluso tenía 2 hermanos que lo admiraban. Gracias a eso y otros factores y sumando también la experiencia de su preciosa vida, no se convirtió en alguien obsesionado con estar por encima de los demás. No fue porque él fuera naturalmente mejor que los demás con su moral. Billy planeaba regresar e investigar ese continente muchas veces. Entonces, decidió volar de regreso a casa justo en este momento en lugar de esperar hasta la mañana. N55C5, 5A5S, después de mirar a su alrededor y agudizar sus sentidos, no notó nada. Sin embargo, Billy estaba seguro de que algo ya había cambiado. Después de esperar unos minutos, Billy notó que las aguas del océano comenzaban a ponerse turbulentas. Parecía como si hubiera ocurrido un terremoto y se dio cuenta de que el epicentro estaba en algún lugar del continente y que alguien lo había causado. Quedarse y comprobar lo que pasó es demasiado arriesgado, dijo. Pensó Billy. Mi objetivo es encontrar al nigromante y ocuparme de él si representa una amenaza, pero debo hacerlo en las circunstancias adecuadas. Además, Billy había cumplido su primer objetivo de ver el nuevo continente con sus propios ojos y confirmó varias cosas. Algunos semihumanos querían irse en paz, pero la gran mayoría ya aceptaba que la guerra era algo que formaba parte de sus vidas. Probablemente se sorprenderán ya que Billy pensó que se quedaría allí unos días. Pensó Billy mientras enfrentaba su armadura. Tomará un tiempo hacer que suban de nivel, pero será más o menos al mismo tiempo hacer más armaduras para los demás. Aunque puedo decir que tendré que agregar algunas modificaciones para que coincidan con su estilo de lucha. Se había entrenado para tener una mente fuerte, pero era difícil mantenerse concentrado cuando tenía hambre, sed y quería ir al baño al mismo tiempo. Quizás debería mejorar su armadura para ayudar con algunas de esas cosas, pero era mejor no intentar usar la armadura para aliviarse de alguna manera de las cosas que podía hacer en un baño. Valentín y sus compañeros ya estaban preparados y despertaron. Sarah y Kate tenían buen sentido y finalmente lo encontraron. ¿Dijo Kate? Preguntó Sarah. Billy dijo y se preguntó si debería contar todo lo que vio. Sin embargo, Sarah vería las cosas desde una perspectiva diferente. El pasado quedó en el pasado, pero eso no cambió el hecho de que los elementalistas fueron quienes iniciaron la última ola de conflictos, a pesar de que simplemente estaban respondiendo a su pasado también. En cualquier caso, tarde o temprano aprenderían todo sobre ese continente, por lo que no tenía sentido ocultar la verdad. Dijo Sarah.
Sin embargo, ya no es algo que me moleste, así que puedes estar tranquilo. Supongo que soy un idiota por pensar demasiado en eso, dijo. Dijo Billy. En cualquier caso, ese lugar es enorme, aunque la armadura es rápida, tomará un tiempo explorar todo el lugar. Capítulo 549 Influencia, 3. Dijo Sara. Sabes mucho más de lo que esperábamos y todavía estamos aprendiendo varias cosas que nos enseñaste. Los prácticos son fáciles de aprender pero son para estos y N5 5 y 5, 5 y 5 y barra en. Como él también iba a hacer algunos para ellos, y ellos ya los sabían, no tenía sentido encontrar más. Dijo Billy. Ustedes estaban ocupados enseñando a otros y yo tenía mucho tiempo libre en mis manos, así que finalmente aprendí esto. De todos modos, es hora de hacer una prueba con la armadura si aún no lo has hecho. Obtén tanta experiencia como sea posible ya que la usaré para hacer la tuya. Natalia declaró. Si bien la capacidad de volar es buena, me siento raro al no sentir el suelo antes de atacar. Además, no me gusta estar dentro. Se siente como un ataúd. Pensó Billy. No te protegerá por completo, pero supongo que podemos hacer algo al respecto con Mana Shield. Puedes usar la armadura para volar solo cuando encuentres enemigos voladores, y como se volverá más liviana, probablemente serás más rápido en tierra. Las otras chicas no estaban mucho mejor ya que nunca habían visto ese tipo de armadura. De todos modos, Billy dibujó algunos diseños en el suelo y finalmente encontró uno que le gustó a Natalie. Si bien no descartó las 4 partes necesarias para los 4 núcleos, en lugar de una armadura de placas completa, parecía más bien una armadura de media placa, ya que las áreas alrededor de sus hombros, rodillas y codos estarían desprotegidas en aras de una mayor comodidad. Movilidad y comodidad. Incluso el casco era mucho más pequeño que el de Billy. Aún así, a pesar de eso, confiaba en que podría hacer que funcionara como una sola armadura mágica en lugar de varias partes. Dijo Billy. Aún así, debería estar bien ya que no quieres que la armadura tenga la capacidad de volverse invisible y volar lo más rápido posible. Entonces, comenzó a trabajar en la armadura. Como sería más pequeño y liviano, Billy ahorraría mucho tiempo. En cualquier caso, durante el día, Sara y Kate también revisaron el primer prototipo y lo usaron para ver cómo se sentían al respecto. Como no estaban usando su maná directamente, se sentían un poco raros, pero finalmente se acostumbraron. El único inconveniente fue el hecho de que no podían utilizar sus ataques habituales. Necesitan cambiar los brazos, partes de la armadura y el casco, ya que necesitarían una vista completa de lo que los rodea y sus manos libres para usar sus poderes. Billy sintió que sería mejor si pudiera agregar algunos cañones mágicos para atacar, pero querían usar su propio maná para eso. Finalmente, Billy se dio cuenta de que también sería lo mejor, ya que la mayor parte del maná de la armadura se usaría para la movilidad y la defensa de esos dos. Además, pasaba el día trabajando y no jugaba con sus hijos, por lo que Billy decidió tomarse un descanso. Dijo Billy. No les pediré a todos que lo usen todo el tiempo, pero tampoco traten de ser tercos si sucede algo. Al menos uno de ustedes debería estar listo para conseguir la armadura y equiparla en todo momento. Dijo Kate. Así que eso será un problema. Tal vez conectar el taller a sus habitaciones lo resuelva, dijo. Dijo Billy. Billy miró hacia la parte superior de su casa y vio a Blitz allí sin moverse ni un ápice. Parecía una estatua enorme allí. Si bien el pájaro era un poco molesto a veces, por alguna razón, hizo un buen trabajo. El momento no podría haber sido mejor. En su informe mencionó un terremoto y decidió revisar la zona con Lukina. Aparentemente, descubrió que una base entera de una tribu de tamaño mediano había sido aniquilada casi instantáneamente. Aunque Hikaru y Lukina intentaron encontrar rastros de lo que había sucedido específicamente, solo encontraron un área donde todo había sido destrozado por algo grande y redondo. Pensó Billy. Bueno, no es ninguna sorpresa ya que la mayoría de la gente estaría en casa. Ese era el tipo de arrogancia de las tribus que nunca sufrieron pérdidas en décadas en el continente. En cualquier caso, Hikaru dijo que el lugar atacado estaba al sur, así que quizás Billy podría comprobarlo la próxima vez. Pensó Billy. Incluso con la armadura, no podré ayudarlos si pasa algo. Será mejor que evite el peor de los casos. Capítulo 550 Influencia, 4. Hikaru insistió en que sería mejor vigilarlos de cerca para encontrar rastros cálidos del nigromante o posibles amenazas del mismo nivel en ese continente. Si abandonaban ese lugar por un tiempo en busca de poder, estaba claro que el nigromante tenía que lidiar con algunos enemigos problemáticos. Pensó Billy.
Debería decirles lo que deben hacer al respecto, dándoles rienda suelta. Será problemático si terminan muriendo y entregando sus poderes a otra persona. Aún así, también será un problema si no se vuelven lo suficientemente fuertes como para resultar útiles una vez que tengan que luchar juntos. Darles algo como la armadura que él hizo estaba fuera de discusión. Después de todo, no tenía mucha fe en ellos. Una pista maldita que explotaría una vez que su salud alcanzara cierto nivel haría el trabajo, sin embargo, Billy no podía hacer eso. No quería hacer algo tan turbio. Sus hijos merecían un padre mejor que ese. Entonces, forjó algunos anillos, pero que tenían efectos diferentes. 510, 10. Esa idea era bastante buena, hasta el punto que decidió hacer algunas para sus esposas y amigos. Naturalmente, aparte de los primeros, los demás podrían acumular más maná y así curarlos más veces. A diferencia de los que usarían Ícaro y Lucina, si están tan cerca de la muerte y aún se niegan a retirarse, entonces Billy no sería quien los salvaría. Aceptaron con gusto los artículos de Billy, pero no pudieron evitar preguntarse si esa era su manera de decirles que fueran más descuidados. Aunque antes dijo lo contrario. En cualquier caso, Billy revisó los cristales de memoria y rápidamente encontró el que realmente quería. Fue quien registró el epicentro de aquel terremoto. Aún así, Billy no pudo evitar fruncir el ceño mientras lo miraba. El ataque provocó un gran temblor, pero Billy no encontró grietas ni cráteres alrededor. Solo encontró un círculo extraño sin hierba ni ondulaciones en el suelo. Billy dijo mientras fruncía el ceño. No tengo idea de qué causó ese temblor y esto al mismo tiempo, dijo. Dijo Ícaro. Es casi como si la causa borrara todos los rastros de sus acciones, dijo. Dijo Billy. No estoy seguro de que este sea un poder que el nigromante obtendría al invocar zombis y esqueletos. Dijo Lucina. Debemos tener cuidado y también fortalecernos. N5. Hola, Billy, dijo. Dijo Ícaro. Si ese continente es más grande que el nuestro, ¿crees que allí también habría más gente como nosotros? Billy respondió. Dicho esto, también disminuiría el número de personas como nosotros. Ya que se matarían unos a otros al verlos, dijo. Dijo Lucina. Aún así, si ese fuera el caso, entonces un individuo reencarnado con el poder de gobernar todo el continente debería haber aparecido hace mucho tiempo. A menos que las potencias de ese continente puedan igualar ese tipo de poder. Ícaro dijo mientras fruncía el ceño. Ese tipo de poder, creo que incluso Billy puede destruir el mundo si quiere, así que, si alguien más fuerte que él tiene ese poder, preguntó Billy. No des ese tipo de ejemplo cuando ya tengo algunas razones para patearte el trasero y nunca lo había hecho a pesar de ello. Ícaro preguntó. Billy respondió. A veces era difícil conseguir una buena lectura de él. Sin embargo, el hecho es que algunas personas en el nuevo continente podrían convertirse en un problema para ellos. Considerando que el nigromante actuó así, era difícil decir si consideraban que su ayuda sería inútil o si no trabajarían con él por alguna otra razón y ya era hora de que dejaran de analizar el entorno y trataran de conocer más sobre los habitantes de aquel lugar. Declaró Billy. Deberíamos hacer algo así como una enciclopedia y registrar datos sobre los habitantes y monstruos de ese continente. Después de todo, su variedad es demasiado grande para memorizar todo sobre ellos. Dijo Ícaro. Si controlo un poco más mi velocidad, debería poder dibujar y escribir cosas sobre ellos bastante rápido.